contado una cosa que no se lo contaba a nadie porque pensé que... Ahora ya sé que ha sido mi niño, pero yo la primera vez que lo sentí fue en el tanatorio. Y ahí fue donde yo sentí a mi niño. Esto ocurre el día 10 de junio del año 2009. Nuestro hijo primogénito, Antonio Ángel, fallece de una muerte súbita mientras que estaba en clase en el instituto. Serían sobre las 5 de la tarde cuando empezaron a encenderse las luces. Claro, yo me quedé mirando las luces de la piscina porque era una hora que no debería de estar encendida. Entonces me comenta mi hermana, dice, eso es Antonio Ángel, que está contento de vernos aquí y está transmitiéndonos de que él está aquí con nosotros. Este verano, en una reunión familiar, pues estando con Antonio, bueno, retirando, ya nos íbamos a casa, recogiendo un poco, sentí la campana. Y me dice Antonio, ¿la has oído? Digo, pues sí, ahora la he oído. Y inmediatamente vinimos, pues se había crío y no había nadie. Y la campana la hemos oído este verano también, vamos. Estábamos todos aquí fuera y vamos, estábamos en la piscina, no había nadie aquí, ni en la casa, ni aquí, estábamos todos fuera. Y sí, se escuchó bastante. Al sótano solo me da reparo bajar. Vengo, pero me dan escalofríos. Yo había tenido un examen del graduado y ya había tenido los resultados, estaba todo aprobado y tal. Y entonces de repente lo veo riéndose. Lo veo y estaba contento, estaba feliz. Y me dice, aquí estoy. Entonces tuve la sensación como de que lo abrazaba y noté el tacto. De repente noto como que se va y cuando se fue, gira la cabeza, sigue riéndose muy feliz y me dice, felicidades por haber aprobado el graduado. Son tal la cantidad de fenómenos físicos que se están produciendo que nos hace pensar que también puede haber una energía remanente externa que queda aquí con una voluntad. Aquí lo que está claro, que Antonio Ángeles, con esa fuerza de 16 años, en esa muerte súbita, se va y quiere, ante todo, a sus padres, a sus familiares, a sus hermanos, decirle que está ahí. Buenas noches, bienvenidos a la Nave del Misterio. Esto es un homenaje al gabinete de expertos. Ustedes saben perfectamente, son los primeros en comprender que ha sido un enorme contacto con todos ustedes. Como estos archivadores, pues muchísimos más. No nos caben ya. Y estamos muy contentos, porque son cientos, miles de casos. Personas que rompen un poco el sello del silencio. En este caso, lleno de emoción, yo creo que lleno de esperanza también, y con factores muy profundos que vamos a intentar desarrollar aquí. Vamos a hacer, porque el suceso y la historia lo merece, un gabinete de expertos especial. De alguna forma con nuestros jueces, que no lo son, pero los aconsejadores de alguna forma, a veces hacen de bálsamo, a veces dan en el quid de la cuestión, van a estar aquí presentes, lo van a ver. Y quiero agradecer a Pepe Ortiz y a José Luis Hermido una vez más su extraordinaria pericia para investigar y para ponernos en contacto con esta familia. Nos encontramos ante la pérdida de un hijo que es inimaginable. Solo quien lo ha vivido, imagino que llega a esa dimensión del dolor, ¿no? Pero a veces en el dolor hay esperanza y fuerza y fe para creer que uno tiene una misión. Y en ocasiones los misterios, sea lo que sean, ayudan a eso, a esa comprensión. Lo han visto, testimonios. Esos testimonios estaban encabezados por un matrimonio que está hoy aquí y yo quiero darles... Estoy seguro, aquí no hay público, pero habrá un gran aplauso al otro lado en muchas casas porque hay una valentía. Y ante eso nosotros no podemos más que mostrar nuestro orgullo porque quieran explicarnos su vivencia aquí en Cuarto Milenio, en esta mesa. Araceli, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Iker. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Antonio. Buenas noches, Iker. Buenas noches. Yo personalmente titulé esta historia El ángel de la familia, porque yo creo que eso es lo que creéis y seguramente, ¿por qué no?, es la rotunda verdad.
Luego nuestros expertos, ustedes están viendo, los conocen perfectamente, están viendo sus planos. Ahora les saludaremos porque nos darán, como siempre, fríamente, como han hecho a lo largo de todo el año, bueno, su opinión personal. Quizá les ayude y podamos sacar algo en claro. Pero yo quiero, evidentemente, ir primero a lo humano. Son muchos testigos, muchas personas que han vivido, escuchado, visto cosas en el lugar donde este ángel de la familia vivía. Y quizá vive, no lo sabemos. Y quizá está, tampoco lo sabemos. Para estos padres no hay duda. Porque, Araceli, tú eres muy clara en tus testimonios. Desde el mismo momento de la terrible pérdida, tú ya eres consciente de que pasa algo que no es habitual, algo que no es frecuente, sí, y que te impacta. Yo quiero que nos cuentes eso con más detalle, por favor. Yo es que en el tanatorio, pues, por la noche, yo llegó un momento en que me desmayé. Entonces, pues, llamaron al médico y me puso unas inyecciones para que me tranquilizara. Y yo no me quería dormir, pero yo sentía como alguien me acariciaba y yo miraba, y es que yo no veía a nadie a mi alrededor. Esa fue la primera vez que yo lo sentí. ¿Era una palma de mano? Era una caricia en la cara. Y luego, pues, cuando no podía dormir, que no dormía, pues yo sentía que en la cama yo veía a Antonio que estaba durmiendo y sentía que me tocaba y me acariciaba, me tocaba el pelo. Siempre con enorme cariño, no con una sensación de miedo, de que nos puede... No. Tú entiendes, Araceli, que hemos contado aquí tantos casos que muchas personas sienten miedo a lo desconocido. Tú hilabas todo eso que estaba ocurriendo con la presencia de tu hijo. Sí, porque yo le pedía a mi niño todas las noches que yo me quería ir con él, que yo no quería seguir viviendo. Y la respuesta un poco era eso, ¿no? Como exactamente. ¿De ánimo o de reconfortar? Sí, de cariño, de amor. Es lo que yo entiendo. Que él me acariciaba, pues, diciéndome que estaba aquí conmigo, que no lo veía físicamente, pero que estaba conmigo. Y eso, Araceli, se va produciendo a lo largo de los días, de las semanas. Es decir, no ocurre puntualmente, ocurre cada noche. Se tiró bastante tiempo, sí, mucho tiempo. Yo pregunto esto un poco trabajando con nuestros amigos para que ellos tengan también los máximos datos posibles, aunque luego harán sus pesquisas. Antonio, tampoco quiero yo indagar mucho en esto, pero es que es una pérdida incuantificable, imposible de imaginar. Un muchacho excelente, una persona maravillosa, y que de repente llega esa noticia que descuadra la vida de uno por completo, ¿no? Es muy inmediato los fenómenos que luego se viven, y creo que tú, yo no sé si desde el principio, lo que podría quizás ser una sugestión, una imaginación, lo que la ciencia imagino que nos puede decir de todo esto, tú también hay un momento en que empiezas a sentir lo mismo, esas caricias, esa aproximación. Al principio, te digo, Iker, que no le daba yo demasiado valor. Ocurría esporádicamente, iban cambiando, lo que eran los fenómenos iban cambiando, pero es que ya llegaron a ser tantos que ya empezamos a prestarle atención. Te hablo de encenderse, apagarse ordenadores, encenderse teléfonos, llamadas de teléfono al teléfono de la casa, desde el mismo teléfono de la casa. Te hablo de objetos que se mueven, cosas que cambian de lugar. Ya la evidencia es que era clarísima, o sea que nosotros no es que estábamos, evidentemente necesitábamos eso, ¿no? Pero que al principio no le dábamos demasiada credibilidad hasta que vimos que aquello era nuestro niño, intentando tranquilizarnos. Antonio, los fenómenos llegan a un punto de ser físicos en cierto instante. Imagino que esa fe en lo que está pasando va ocurriendo, y creo que precisamente en ese ambiente de la campana que hemos visto, en ese lugar, ocurre algo con las alarmas que sí me gustaría que me contases, que creo que es un momento en que ya toda la familia soy conscientes de que algo va mucho más allá de la sugestión. Sí, bueno, si quieres te puedo contar el tema de lo que ocurrió con la alarma. Esto ocurrió una noche como a las 4 o a las 5 de la mañana. Nosotros vivimos en la parte de arriba de la casa y tenemos la alarma de la parte baja conectada toda la noche. Salta la alarma y bueno, me levanto, miro por toda la casa, veo que no hay nadie, la vuelvo a conectar, me vuelvo a acostar y vuelvo a saltar otra vez. Me vuelvo a levantar, vuelvo a mirar por toda la casa, ventanas, no hay nada, como tantas otras veces falsas alarmas, ¿no? Que cualquiera que tenga una alarma ya sabe que esto ocurre muy a menudo. Y la conecto y me vuelvo a acostar. Y al día siguiente, por la noche, cuando voy a tirar la basura, me
me tropiezo con mi vecina y me dice, anoche que intentaron de robaros, ¿no? Digo, no, digo, seguramente sería una falsa alarma. Dice, no, estaban intentando robaros. Dice, porque cuando sonó la alarma la primera vez, mi vecina tiene la casa que vive frente mía, justamente. Dice, cuando sonó la alarma la primera vez, mi hija, que duerme en la habitación que da a tu casa, se asomó por la ventana y vio como 2 individuos estaban saltando las vallas de tu casa. Entonces, claro, la alarma sonó antes de que los individuos entraran a la casa. O sea, habían entrado lo que era la parcela, pero no habían entrado físicamente dentro de la casa, que es donde está la alarma instalada. O sea, que la alarma no detecta fuera del perímetro de la casa, como hay algunas, solo las tienes interiores. Interiores. El volumétrico que había dado los 2 saltos de la alarma es el volumétrico que está en la entrada de la casa, donde no había entrado nadie, y se había quedado frito, o sea, tuvieron que cambiarlo por otro. El que va a la subida de la escalera, a la entrada de la casa, donde va arriba a las habitaciones. Donde habéis sufrido, vivido algunos fenómenos, como por ejemplo, de cosas que incluso han golpeado o han saltado, creo, Antonio. Yo lo del mesero, por ejemplo, ¿no? ¿no te refieres, no? Sí, pues estoy subiendo con una caja en la mano, me encontraba solo, no estaba ni mi mujer, ni mi hijo, ni mi hija, y llevo la caja en la mano y de pronto como que veo venir un mechero volando y me cae dentro de la caja, pero con mucha fuerza. Y miro y me quedo mirando hacia arriba, digo, pero bueno, ¿este mechero de dónde ha venido? Si me encuentro solo, ¿quién me ha tirado el mechero? Y encima que cayó dentro de la caja. Más cosas, antes de que nuestros expertos nos iluminen, si es posible, ¿no? Y a todos ustedes, que es lo importante, y a ellos, claro. Araceli, hemos visto testimonios de personas que incluso han visto, muy cercanas, han visto la figura de vuestro hijo, visionándolo de alguna manera, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Habéis llegado alguna vez a ver algo? ¿Hablamos de tacto, hablamos de sonidos? ¿O más personas han llegado a ver algo? Yo verlo físicamente no lo he visto. Ajá. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto, creo, porque no me atreví una noche estando acostado, serían las 2, las 3, no sé muy bien qué hora sería. Estoy dormido y de pronto noto como que alguien me está tocando, pero un tacto muy suave que comienza en los pies y va subiendo hacia el pecho. Era una presión muy suave y llega al pecho y comienza a bajar. Y el tacto, noto que me están tocando y me despierto. Pero me despierto y entro como en una especie de nerviosismo, no me atreví a abrir los ojos, ya estaba despierto y seguía tocando el tacto. Como dando sosiego, ¿no? Sí. Como cuando a alguien le pides calma, ¿no? Sí. O afecto. Bien. Bueno, creo que tenemos suficientes datos para que el Gabinete de Expertos Especial se ponga en marcha. Paloma. Bueno, lo primero que tengo que decir es que estoy muy impresionada por lo que habéis vivido. La muerte de un hijo es algo, yo creo que lo peor que puede pasar a uno. Pero habéis vivido una serie de fenómenos muy ricos. Y muchos de ellos han sido fenómenos de cariño, de amor, de protección. Yo dividiría todo esto, porque es que os han pasado muchísimas cosas. Entonces yo lo dividiría en 2 partes, porque es como si hubiera 2 bloques. Hay toda una serie de acontecimientos que yo los relaciono con la protección y otra serie de acontecimientos que los relaciono con la tensión emocional. Entonces, porque todos estos, el mechero que cae, luces que se encienden, ruidos, esos son fenómenos muy de poltergeist, que están muy relacionados con esa tensión tan tremenda que teníais, además, toda la familia. O sea, que erais todos, erais un bloque. Y erais un bloque de una energía potente que pudo producir ese tipo de fenómenos. En cambio, hay otro tipo de acontecimientos que ya no son así, que están relacionados con ver al niño, al chico, su hermano, lo vio, le habló, las caricias, ese apoyo, ese amor, esas sensaciones. Eso ya yo lo veo producido efectivamente por el ángel de la familia. Y yo creo que eso, por lo que he leído, además, os daba paz. Sí. O sea, había un sentimiento de paz. Él actuaba para tranquilizaros, para que superarais vuestro trauma terrible.
Y en cambio, por el otro lado, ese trauma terrible era el que producía toda esa serie de fenomenología. Es lo que yo así a bote pronto podría... A bote pronto, decir. Pero también contado como siempre, Paloma. Podemos interactuar en cualquier momento, cada una de las opiniones, y luego podemos seguir informando más. ¿Algo que añadir a lo que os ha contado, No, en cualquier Paloma? caso, lo que ella dice, a nosotros siempre nos ha dado tranquilidad todos los fenómenos porque sabíamos que partían de él. Pues en mi casa nunca había fenómenos y llevamos viviendo en el mismo hogar 12 años. Ajá. Y los fenómenos comenzaron a partir de que él se fue. Entonces, si no lo había nunca y los empezó a partir de... a nosotros nos daba tranquilidad dentro de nuestro dolor, evidentemente. Muy interesante. Doctor Gaona. Sí, a mí me gustaría, antes de comenzar, preguntarle cómo está el dormitorio ahora mismo de Antonio Ángel. ¿De mi hijo? Sí. Pues hace 2 años lo cambiamos, porque mi hijo quería dormir solo y no quería tantas cosas en la habitación. Entonces nosotros lo que hicimos fue poner en la habitación como él quería. Como él quería. Como mi hijo, que está en la tierra, quiere. Bien. Que tenemos 2 hijos. Sí. ¿Por qué, doctor, esta pregunta? En muchas ocasiones, sí. En muchas ocasiones, cuando no se cierran los duelos, una de las características más importantes, entre muchas otras, está algunos aspectos que son prácticos, ¿no? Particularmente con cosas tan íntimas como son los dormitorios. En ocasiones, cuando no se cierran estos duelos, he visto casos, por ejemplo, donde las madres, los padres dejan hasta el pijama, en ocasiones puesto en la cama, para una hipotética, ¿no? que obviamente nunca llega a utilización. Yo me inclino, en un momento dado, a opinar, sin dejar, por supuesto, y sin excluir ninguna posibilidad de las que vosotros contáis, ¿no? Que pueden ser además compatibles, incluso paralelas a lo que os voy a decir, pero me da la impresión de un duelo que no está cerrado, que no acaba de cerrarse. Todo lo que hemos estado hablando es tremendamente emocional, y a partir de ese instante, todas las interpretaciones, que pudiera ser un ejemplo de un fallo eléctrico, de una campanilla que quizá tiene otro tipo de explicaciones, solo es interpretada desde el punto de vista emocional. O sea, ¿no? que la emoción evidente, lógica, normal, lo impregna todo y no nos deja ver la realidad. Sí, sin lugar a dudas. Y además, por supuesto, faltaría más. Cualquiera de nosotros en el lugar de Antonio Araceli muy probablemente actuaríamos de una manera semejante. Ante una muerte no esperada, una muerte súbita, el duelo es muy distinto. Ahora, la mala noticia es que si no logramos cerrar este duelo, si no logramos aceptar de una manera plena, y es doloroso además, lo que sucedió, esto que es hoy en día, nunca mejor dicho, pan para hoy, pero hambre para mañana, se puede ir alargando ad infinitum en el tiempo. Y casi es mejor, en un momento determinado, llegar a enfrentarse con lo que sucedió sin renunciar a la parte espiritual de la persona que ha fallecido y que quizás se encuentre en otro plano, pero aceptar la realidad terrenal de lo que sucedió, sufrir, pasar lo fatal, pero de alguna manera manejar el duelo. Bueno, lo que dice el doctor Gaona también yo se lo agradezco en el sentido de que no es fácil en esta mesa, y con la emoción y con la empatía, evidentemente, y la simpatía que nos producen Araceli y Antonio, pero bueno, él tiene que dar, pues como es lógico, ¿no? Una visión quizá más pegada a lo racional, que igual no les convence en absoluto, o sí, yo no lo sé, Araceli y Antonio. Bueno, pues yo voy a decir que está bien lo que ha dicho, que por ejemplo nosotros podemos tener las emociones, ¿no? Pero y la gente que ha venido a mi casa, y la gente que ha venido a mi casa y ha visto cosas y ha sentido cosas. Araceli, el solo hecho de que usted lo cuente, el haber visto un reportaje tan enternecedor y estremecedor como el que hemos visto, nosotros también nos hacemos partícipes de esa empatía y de esas mismas emociones. Es decir, no sería extraño que si fuésemos a su casa, nosotros de alguna manera también sintiésemos cosas, porque somos humanos, estamos compartiendo una manera de pensar, una manera de sentir muy, muy semejante, ¿no? Si te parece, doctor, luego ahondamos en esto, sí, de si para ellos es positivo y bueno, o crees que puede tener más complicaciones. Lo comentamos ahora. Terminamos lo que es la primera ronda de análisis, el gabinete. Les agradezco la claridad como han hecho todo este año. Santiago, tu turno. Sí, yo, Iker, quiero darles las gracias a Araceli y a Antonio por un doble motivo muy importante. Y es que si difícil es hablar de la muerte de un hijo, a eso hay que sumarle que están aquí en este plató hablando de fenómenos paranormales.
tiene doble mérito, por tanto. Creo que habéis entendido perfectamente el mensaje. A mí no me cabe ninguna duda, después de analizar este dossier, que como hipótesis prioritaria, no se puede decir tesis, que vuestro hijo está ahí, está ahí. Por supuesto que se descarta la sugestión, el contagio psíquico, las alucinaciones. ¿Por qué? Porque son muchos los testigos que han presenciado fenómenos. Tenemos grifos que se abren y se cierran, tenemos luces que se encienden y se apagan solas, tenemos lo de la caja metálica, ese mechero, las luces de la piscina. Tenemos muchos fenómenos. Tenemos la aparición a Christian, por otra parte, que es más subjetivo quizás, pero no es un poltergeist, no es tampoco una casa encantada, no es un fenómeno de encantamiento, es un fenómeno de comunicación con esa otra frontera, ese otro lado, y vuelvo a decir que es mi opinión personal, puedo estar equivocado, de un maravilloso hijo que se marchó, pero que sigue estando ahí. Y hay un dato que Antonio me ha contado, y es que esa campana, Iker, esa campana suena sobre todo cuando ellos están felices en casa. Eso es correcto. Este es un detalle muy importante porque denota que la presencia de Antonio Ángel está ahí, y no solamente está ahí y actúa a través de fenómenos produciendo, es decir, efectos físicos, sino que hay una empatía con vuestra afectividad y, por tanto, vuestro estado en general. Esa es mi opinión, Iker. Evidentemente, ante esta opinión personal de Santiago Vázquez, claro, es lógico que la emoción en Antonio y Araceli sea porque ha dicho cosas que todos los que estamos en la mesa nos gustaría mucho que fuesen así realmente, ¿no? Es decir, nos encantaría, no solo en este caso, sino en todos los padres que pierden un hijo y que tienen esa sensibilidad, pues sintieran la protección y el cariño. Yo quiero saber ahora vuestra opinión, Araceli. Pero ¿y qué? Que no somos los únicos padres que sentimos cosas y que nos pasan cosas. Lo único que pasa es que algunas personas algunos padres no están receptivos a recibir las señales que le dan su hijo, porque yo pienso, desde mi punto de vista, que mi hijo me está mandando mensajes para decirme que él está bien, que está feliz y que sigue ayudando a los demás. ¿Cuántas personas, si habéis dicho, han vivido cosas y se han comunicado cosas? ¿O ha habido no, más hay personas? más, o sea, hay más. Pero eso, la gente de nuestro círculo, la familia, nuestros amigos, la gente que viene a visitarnos, son gente de nuestro entorno, evidentemente. Pero serían por lo menos 12 o 14 o 15 personas. Son muy valioso, es que es muy valioso. Puede ser interesante, ¿no? Hay una chica que estaba en mi casa, que ella no ha conocido a mi hijo y a ella le ha pasado cosas. ¿Cosas? Y ella de este ha soñado tipo? con mi hijo, que ella no ha conocido a mi hijo. Interesantísimo. Y le ha reconocido en el sueño. Y sabe que es mi hijo. Sabe que es tu hijo. Y es que no la ha visto nunca. ¿Y ella había visto fotos de tu hijo? Sí, había visto fotos de mi hijo, pero la cosa que le pasó es que... ¿Algún mensaje? ¿Se puede contar? Sí, le dio un mensaje. Ella es una chica que trabaja en mi casa y un día pues mi marido Antonio y Cristian se fueron a Sevilla y yo me fui a llevar a mi hija al colegio y cuando volví me fui a la compra. Y cuando volví me dijo, pensé que Cristian estaba arriba porque he sentido una ducha, como alguien duchándose en el cuarto de baño de arriba. Digo, no, Cristian no está. Entonces, claro, para que ella no se sintiera mal, pues yo le dije, bueno, eso, cualquier grifo, cualquier cosa que... Dice, no, era una ducha, duchándose alguien. Y esa persona no ha conocido a mi hijo. No, yo no dudo que vuestro hijo esté allí y haya estado allí. ¿Estás de acuerdo con lo que decía Santiago, por tanto, Paloma, en ese aspecto? Sí, por eso yo decía antes que esos fenómenos de protección, de que se haya visto, de que se haya sentido él a él, es una prueba, como queráis, de que él estaba ahí. Además, casos de ese tipo en la literatura hay muchos casos reflejados así. Y entonces yo no lo dudo. Ahora,
yo también pienso, y Antonio antes me ha dicho una cosita, y es que los fenómenos se están espaciando. Sí. Porque, y me ha dicho él, porque estamos mejor. Sí. Estáis mejor. Y eso es muy importante, es decir, es como si el cometido de Ángel ya vaya dando a su fin y él pueda seguir su viaje porque ya os ha dejado tranquilos, aceptando que él se tiene que ir y que vosotros podéis seguir vuestra vida. Por eso tenéis que estar contentos en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando él va cumpliendo su objetivo, pues misión cumplida, seguirá su viaje. Exacto. Yo, sí, otra lectura. Muchas veces las personas de ciencia tendemos a quizás simplificar excesivamente las cuestiones, intentando verlo todo de una manera excesivamente negra o blanca, ¿no? Con los pies, es verdad, en el suelo. Lo que sucede es que este tipo de cuestiones en ocasiones excede muchas veces los conocimientos actuales que tenemos acerca de multitud de cuestiones. Sin embargo, viéndolo al contrario de lo que estamos hablando, lo que da la impresión desde este lado es que, evidentemente, al mejorar el estado emocional de los padres, porque transcurren los meses y los años, como es lógico, su vivencia de este tipo de cuestión también comienza a disminuir, y no al contrario. Por otro lado, en muchos padres, también sucede cuando hemos perdido a otro ser querido, no solamente un hijo, tenemos la sensación en muchas ocasiones que pasar ese duelo de alguna manera y superarlo constituye una traición al fallecido. Por ahí, desde mi punto de vista, van un poco los tiros, ¿no? Aprender a superar ese dolor y, sin embargo, no traicionar ni olvidar a ese hijo. Es que olvidarlo no se puede Faltaría olvidar. más, no, lógico. Es que un hijo no se olvida. Yo ya sé que mi hijo no está aquí en la tierra y que mi hijo no está con nosotros. Y ahí has empezado a mejorar. Exactamente, ahí he empezado a mejorar. Exacto. Pero las manifestaciones han seguido. Comenzaron y yo, que ahora estoy mejor, todavía tengo manifestaciones. Yo sí es cierto que han bajado. Antes se lo he dicho a Paloma, sí. Y ahora pues son más esporádicas. De todas formas, aquí amablemente hemos dado los puntos de vista. Yo creo que ellos seguramente han extraído conclusiones de cada uno de nuestros expertos. Y hay algo que a mí me parece que no es nada habitual y que yo celebro. Y es que ese fenómeno, si es así, si como dicen Paloma y Santiago, ese ángel de la familia está ahí y ha hecho su misión, o sea, como dice el doctor Gaona, una cuestión que tiene que ver más con la mentalidad de cada persona, con la naturaleza tremenda de estas situaciones límite, pero lo cierto y verdad, que yo creo que, vuelvo a repetir, es lo más importante, es que ese ángel de la familia, ese muchacho, esa sensación de amor, lo que sea, les ha ayudado a hacer algo que hacen muy pocos padres. Esos fenómenos que algunos pueden considerar anecdóticos, que no pueden ni creer en ellos, en este caso concreto, en vuestro caso, os han ayudado a coger una fe para decir que, a pesar del dolor, tenéis que ayudar a otros. Sí. Esos fenómenos del ángel de la familia, de alguna forma, han contribuido a que vosotros ahora también estéis pensando en iluminar, ¿no?, la vida oscura de otras personas que han pasado por lo mismo. Por lo tanto, sea lo que sea, y cada uno puede opinar libremente en este programa, yo creo, y eso sí que es un caso excepcional, que este muchacho, esta energía, este pensamiento, lo que sea, ha ayudado a algo bueno, a algo que ellos están haciendo en Córdoba con esa Fundación Alma y Vida y que está siendo bálsamo, siendo ayuda, siendo cariño para tanta gente que han pasado por lo imaginable. Por lo tanto, la misión de este chico, si es que es él, que a mí me gustaría mucho creer, y creo prácticamente que ¿por qué no? Claro que sí, es una historia maravillosa. Y eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Conclusión perfecta, perfecta. Las manifestaciones no tienen no se producen porque sí. Tienen una finalidad y creo, querido Iker, que has dado en el centro del clavo. Y que de verdad, ellos estoy seguro que a partir de esta noche, que no es fácil, y vuelvo a agradecer a José Luis Hermida, al gran Pepe Ortiz, toda su ayuda, porque yo sé, como decía Santiago Vázquez, que sentarse aquí para hablar de algo casi tabú, casi que no queremos ver, como la muerte de un hijo, siempre eso le pasa a otros, ¿no?, como pasa con todo en la vida, sentarse aquí a hablar de esto y hablar de que viven fenómenos, sin duda, doble mérito. Disculpa ahí, que nosotros hemos querido venir, sobre todo, no para que esto lo sepa España entera, sino porque puede ser
Y digo puede ser que nuestro testimonio pueda ayudar a otros padres. Puede ser, no. Te aseguro que es. Y ese es el único motivo por el que hoy estamos aquí. Te aseguro que es, Antonio, Araceli. Yo creo que muchísimas personas, hablo de cientos de miles de personas, evidentemente se están emocionando, están viviendo su propio dolor también, quizá de otra forma. Y es posible que muchas personas estén interpretando algo que les pase y que no quieren ni mirar, y ojalá, como ha ocurrido en vosotros, todo eso no sea una cosa más superflua, sino lo concentren hacia, por ejemplo, ayudar a los demás. Porque solo así tenemos ejemplos como el vuestro, del que nos sentimos totalmente orgullosos. Antonio, Araceli, gracias. Muchas gracias. Porque estáis ayudando a mucha gente. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Gracias. Maravilloso, qué bonito también, ¿no?, de una cosa tan evidentemente dolorosa en un principio, terminar de alguna forma casi nuestra temporada con un mensaje tan luminoso, tan positivo y con la valentía vuestra, siempre, en cualquier circunstancia, uno se siente también flanqueado, ¿verdad? Santiago Vázquez, compañero, gracias por todo, como siempre. Gracias a ti, que ya lo sabes. Gracias. Gracias. Y especialmente gracias a Paloma y al doctor, y van a saber por qué. Porque hace horas que vienen los dos de una investigación. Y eso es lo que tiene este equipo, ¿no?, que es capaz de hacer sufrir, entre comillas, a ilustres como ellos, y lo hacen con un entusiasmo, una energía, y no querían perderse estar aquí para, si es posible, ayudar a Antonio y a Araceli. Y eso, pues, muestra muy bien quiénes son, de qué pasta están hechos. Paloma, doctor, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y qué mágica es la mente, ¿eh? Eso es lo que yo me quedo sorprendido. ¿La mente, doctor, o el alma? El alma. Tú sabes que el alma es muy importante, Sí, ¿no? sí. Qué mágico, qué importante. Las dos versiones no son incompatibles. Sí. Gracias a los tres. Gracias, Iker. Y que el mensaje se difunda y que dé energía a muchos. Gracias. Muy bonito, maravilloso. También el misterio tiene esta dimensión, ¿no?, quizá la más importante de todas. Y ustedes opinen, siempre son jueces soberanos en su domicilio. Tomamos un respiro y nos marchamos a ver más misterios que han ocurrido esta misma semana. Se lo contamos ahora mismo. Esta semana comenzamos nuestras noticias en una cueva de Tennessee, donde han sido halladas las pinturas rupestres más antiguas de Estados Unidos. Son pinturas de hace 6.000 años que muestran pistas sobre cómo era la vida de las sociedades nativas americanas en esa época. Hay imágenes que muestran lo que parece ser una cacería, seres humanos llevando a cabo un ceremonial o volando para transformarse en formas de animales, junto a ellos serpientes, escorpiones o círculos dibujados en diferentes colores. Uno de los pictogramas que más ha llamado la atención de los estudiosos es el de un hombre que se está transformando en animal y tiene la cabeza, el cuerpo y la cola de un perro o de un gato y las garras curvas de un pájaro. Investigadores de la Universidad de Pisa han analizado 9 esqueletos que se encontraban bajo el suelo de la capilla de los Medici en la Basílica de San Lorenzo en Florencia y han averiguado que los niños de la familia Medici sufrían de raquitismo. Esta tumba se encontró en 2004 después de que descubrieran una entrada secreta a la cripta a la que se accedía mediante una pequeña escalera de piedra. Allí había 8 ataúdes pequeños que contenían los huesos de varios niños, desde recién nacidos hasta los 5 años. 6 de los 9 mostraron los signos clásicos del raquitismo, tales como son los brazos, las piernas curvadas, como consecuencia de la desnutrición y de la vida interior prolongada. Uno de esos pequeños, claramente identificado, es Filipo, que vivió entre 1577 y 1582 y cuyo cráneo estaba ligeramente deformado. La falta de vitamina D y la nula exposición al sol, ya que una piel pálida era considerada un signo de salud y de elegancia, hicieron que los pequeños sufrieran raquitismo. Y nos sumergimos en las aguas del Pacífico Sur, al noreste de Nueva Guinea, para visitar un cementerio submarino llamado Truk Lagoon. Durante la Segunda Guerra Mundial, este lugar fue la base principal de Japón en el Pacífico Sur, pero en 1944 las fuerzas estadounidenses lanzaron un ataque y más de 60 buques de guerra terminaron hundidos. Desde entonces, cada año los japoneses siguen honrando a sus muertos en las tumbas acuáticas. Se sumergen para ver los cráneos de sus antepasados, las vajillas de porcelana que quedan desperdigadas por el suelo marino. También se pueden ver aviones, barcos, tanques, balas y miles de enseres que recuerdan a la guerra. Y acabamos con un proyecto de la Universidad Huddersfield, que ha elaborado un proyecto europeo de arqueología musical. Utilizando vestigios arqueológicos, los investigadores intentarán reconstruir instrumentos musicales primitivos de hace más de 40.000 años e intentar tocar la música que tocaban en la prehistoria.
Además, se estudiará el sistema de cuevas prehistóricas de Altamira y la investigación de la relación entre la acústica y las pinturas, dando lugar a reconstrucciones de instrumentos históricos. Será lo mismo en Stonehenge, en Pompeya o en Atenas. Y ahora nos vamos con nuestro mundo más insólito. Comenzamos nuestro mundo insólito de esta semana en Chile, donde una joven de 20 años, Yaritza, ahí la tienen, está causando sensación, porque ha comenzado a llorar lágrimas de sangre. Los médicos en un principio estudiaron sus ojos y vieron que todo estaba completamente normal, tal vez un poco dilatados, pero esa sangre salía de sus lagrimales. ¿Y qué decidieron? Pues estudiar el resto de su cuerpo. Creen que el problema está en sus articulaciones y que eso ha podido generar que se produzca este fenómeno, el llorar lágrimas de sangre, aunque no descartan que pueda deberse a otra cosa. Por el momento, lo están estudiando. Y seguramente ustedes han estado siguiendo el juicio al presunto homicida de Michael Jackson, el Dr. Murray. Bueno, pues el juez ha aceptado un testimonio muy insólito dentro de la sala. A ver, Lionel Richie, su exmujer Brenda, asegura que Jaco se le presentó ya como un fantasma y le dijo que el Dr. Murray pues que no había causado su muerte, que la muerte se había producido por él ingerir pastillas demasiadas accidentalmente. Bueno, en la sala de juicios enseguida se provocó una gran carcajada, pero el juez ha tomado muy en cuenta este testimonio porque ha sido el propio Michael Jackson fantasma el que lo ha dicho. Y acabamos en Polonia, un vídeo que está dando la vuelta al mundo porque creen que es una nave espacial que se ha encontrado enterrada. Así lo aseguran estos chicos que, haciendo un trabajo de tuberías, encontraron este extraño artefacto. Hay muchos que aseguran que se trata simplemente de un submarino, otros que dicen que es un artilugio creado por estos jóvenes, pero ellos mismos dicen que es una nave del espacio exterior y que se la han encontrado y que quien quiera, la NASA incluida, que la estudien, que están abiertos a todo tipo de propuestas. A ver si les pasa como a mí. ¿No les da la impresión de que la cara oculta lleva con nosotros desde siempre? ¿Desde el principio? Bueno, pues eso es novedad. Realmente 45 programas la contemplan. Y yo creo que hay que poner un buen broche de oro, ¿verdad? Santiago Camacho, compañero, redacción de Cuarto Milenio, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, yo creo que es difícil, ¿no?, alcanzar algunas cumbres, pero ¿cuánto hemos aprendido con tu sección, Santi? ¿Cuánta polémica? ¿Cuántos de los temas que has ido deslizando aquí, desde tu cubil de la fiera, de alguna forma, ¿no?, luego han ido con su propia vida a los grandes medios de comunicación, han sido reflejados en periódicos, recuerdo el tema del fracking, e incluso han protagonizado movilizaciones sociales. Y todo nació a nivel de difusión popular, hay que decirlo, en esta idea, ¿no?, de contar lo que nadie cuenta. Así que mi enhorabuena, compañero, y a ver con qué cerramos. Creo que el término que vamos a aprender esta noche, porque al final se trata de eso, de ir aprendiendo cosas, es más que sorprendente. Neuromarketing. Y es que hace unos días salía en los medios de comunicación una de esas célebres noticias falsas, noticias que luego resultan ser un fraude, en las que una empresa de publicidad anunciaba el marketing telepático. Anunciaba que ellos podían, de forma absolutamente científica, implantar ideas en la mente de los consumidores. Esta empresa era ficticia, pero a raíz de este anuncio, pues empezamos a investigar en qué era eso del neuromarketing, una técnica que es muy real. Nosotros pensamos que la mayor parte de nuestras acciones, la mayor parte de lo que hacemos a lo largo del día, incluso de nuestras decisiones de compra, son fruto de nuestra reflexión, son algo consciente, y nos equivocamos. Me lo temía. Casi todo lo que hacemos es absolutamente inconsciente y, de hecho, los neurocientíficos nos van dando las claves de cómo patrones cerebrales de los que no somos absolutamente, en absoluto conscientes, pues son los que determinan esas decisiones. Pues bien, el neuromarketing se basa en ¿qué? En utilizar esos descubrimientos de la neurociencia
al servicio de las empresas que nos quieren vender cosas. Como es lógico, vayamos con ejemplos, Santi. Mira, todos conocemos, por ejemplo, esos anuncios. Pongamos un ejemplo ficticio, un anuncio de coches en el que empiezan a salir planos de cosas diferentes, pues un paisaje bonito, una madre con su hijo, una pareja besándose, y uno dice, bueno, ¿y esto exactamente qué tiene que ver con el producto que me quieren vender? Pues no tiene que ver absolutamente nada, pero estudios de neuromarketing han conseguido una cosa, han conseguido que saber qué tipo de ondas cerebrales, qué tipo de mapas cerebrales a través de escáneres, a través de sensores, a través de aparatos muy complejos, producen ese tipo de imágenes. Te ponen imágenes que te producen una serie de sensaciones, una serie de emociones agradables y luego te colocan su producto. Pongamos, por ejemplo, un automóvil. ¿Qué sucede? Que cuando ves el automóvil en el concesionario, reaccionas como ese famoso perro de Pavlov, ese famoso perro que al oír un timbre ya empezaba a salivar porque le habían acostumbrado a comer después de hacer sonar ese timbre, y tu cerebro empieza a registrar los mismos patrones cerebrales viendo simplemente el coche que se le habían inculcado a través de esa publicidad. Con lo cual, la decisión de compra es muchísimo más fácil, es muchísimo más propenso a que te gastes el dinero en ese producto y no en otros. Claro, viendo este mundo oculto, entre comillas, del neuromarketing, imagino que muchas empresas punteras, como en todo, están ya trabajando hace tiempo porque tienen que vender sus productos. Evidentemente, tienen una gran responsabilidad y quieren ir un poco más allá. Y ahora entiendo algunas cosas, creo yo, ¿no? Cosas que parecen un puzzle deslavazado y que igual tienen un sentido, que en el fondo es llamar al inconsciente colectivo, ¿no? Llamar a los arquetipos y estimular en nosotros sensaciones que nos producen bienestar, o en otros casos quizá todo lo contrario, en la publicidad, ¿no? Pero en otros casos se manejan otros campos. Por ejemplo, hay un sector potencial de la publicidad que tiene que estar bien controlado, que genera mucho dinero, que son los niños, ¿no? Sí, de hecho, todos los padres, y a ti te va a tocar dentro de poco, conocen esa sensación de que tu hijo empieza a darte la lata, a ponerse muy pesado. Papá, cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto, o llévame a tal o cual parque temático, de una forma absolutamente repetitiva. Pues técnicos en neuromarketing hicieron en su día un estudio en el que a estos niños les aplicaban precisamente este tipo de escáneres, este tipo de monitorización, para ver qué mecanismos cerebrales determinaban ese tipo de comportamiento. ¿Por qué se le antojaban unas cosas y otras no? ¿Por qué se ponía pesado pidiendo otras cosas y otras no? ¿Con qué objetivo? Para a sus clientes indicarle qué gatillos, qué botones había que pulsar para generar esa respuesta en el niño, qué había que colocar en la publicidad para que se generasen ese tipo de ondas cerebrales que determinaban ese comportamiento, qué había que poner en los productos o en sus envases para que este comportamiento fuera más propenso, y provocar de una forma artificial este proceso que es natural y que se da en todos los pequeños. Aunque aquí evidentemente hay una balanza interesante. Se estará trabajando en ello, evidentemente también digo, con los máximos científicos, personas de empresas que trabajan en el cerebro y que son reclamadas para ir un pasito más allá, pero nos encontramos también con la fuerza de todo lo contrario, del caos, por fortuna creo yo, del consumidor, que por mucho que una empresa quiera vendernos un libro, por ejemplo, quiera hacer que vayamos a ver una película, puede intentarlo, pero llega un momento cima que ya no puede más. Y es la propia gente, creemos libremente, yo creo que por fortuna, la que hace que algo sea éxito o no. Y con toda la fuerza de la campaña o del neuromarketing, tampoco se acerta siempre. Si no, siempre los mismos productos serían productos estrella, o está ocurriendo ya, no lo sabemos bien, ¿no? Yo creo que lo interesante es que incluso en nuestro propio país hay empresas que parecen como de la película Tron, ¿no? Con todo tipo de dispositivos que trabajan en esto. Todo aquello del supermercado y el carrito desviado para que vayas a un producto, o las músicas, que fue el primer neuromarketing, entre comillas, ha quedado obsoleto, ¿no? Ha quedado completamente obsoleto. Ahora se utilizan, como hemos dicho, escáneres cerebrales, gafas que van siguiendo
constantemente la trayectoria del ojo del ser humano para ver en qué se fija, pero con diferencias de microsegundos, y cómo se va desplazando a la hora de ver un anuncio o de pasear por un supermercado. Y fíjate, con las empresas de neuromarketing pasa una cosa muy curiosa. Todos conocemos que las agencias de publicidad y sus clientes suelen mantener una relación casi idílica en la cual se publicitan los unos a los otros. Yo trabajo con esta agencia, yo tengo este número de clientes, pero las empresas que trabajan con las grandes marcas de neuromarketing quieren mantener el anonimato, no quieren que se sepa que ellos utilizan esta técnica, básicamente porque el neuromarketing tiene muy mala prensa, es asociado automáticamente a esos experimentos de control mental que llevaban a cabo los servicios secretos. Es que el origen es el mismo, ¿no, Santi? Prácticamente. Exactamente, es el mismo, y de hecho, fíjate, hace tiempo en Scientific American se decía una cosa que a mí me dejó sumamente impresionado. Los grandes avances en el campo de la psicología y en el campo de la neurociencia ahora mismo no se están llevando a cabo en grandes laboratorios universitarios o en instituciones científicas, sino en empresas privadas que trabajan para el mundo de la publicidad, y esos grandes avances no se publican en revistas científicas, sino que son guardados como secretos de Estado y forman parte incluso de esos casos de espionaje industrial que de vez en cuando pues saltan a los periódicos. Hombre, la fórmula del éxito, casi nada, ¿no? Es algo muy codiciado, y ahora quizá nos entendamos todos un poco. Ese hambre irrefrenable, aunque ya hemos comido, cuando vemos cierto anuncio ya pasado, ¿no? O cierto cartel. Son los colores, es la prestancia o belleza de los protagonistas, son las músicas, pues todo un poco, y eso está llamando nuestro cerebro y está perfectamente calculado. Apasionante historia, seguro que indagaremos un poco más. Neuromarketing, otro término en la enciclopedia, esa enciclopedia paralela que se llama ya, casi da para un libro esto. La cara oculta, Santiago Camacho, me quito el sombrero. Un abrazo, amigo. Un abrazo, Iker. En fin, hablamos de otro tipo de hambre. Es un contraste este programa, ustedes ya lo saben, y pasamos de ese neuromarketing, de esos pensadores, de esos escáneres, de esa tecnología punta para hacernos comprar, a personas, y esto por desgracia empieza a ser de nuevo una canción común en nuestro país, que no tienen prácticamente nada, y mandamos nuestro abrazo porque muchos están pasándolo muy mal, todos estamos en este proceso, pero claro, los que vivieron la posguerra dicen que nada se parece realmente a los años 40 en algunas regiones de España, ¿no? Una de esas regiones era Extremadura, evidentemente. Olivenza en concreto fue un lugar azotado, tan azotado que en cierto instante, y esto parece ser de nuevo actualidad, es tremendo, ese paralelismo, ¿no?, que trazamos, que en los comedores sociales, vamos a llamarlo así, se quedaron sin nada y había un auténtico caos en ese instante, un caos peligroso, con gente que podía morir de hambre. Y entonces ocurrió algo, pero es algo muy raro, algo incomprensible, algo científicamente imposible, de acuerdo, racionalmente una locura, de acuerdo. Partiendo de esa premisa, es algo que interesó a una comisión del Vaticano, que se trasladó a Olivenza para saber algo del milagro del arroz. Estoy seguro que ya quieren conocer la historia, ¿verdad? Quedan protagonistas, quedan objetos, quedan testimonios y quedan esos documentos secretos. El milagro del arroz, ¿qué pasó? En Olivenza nos espera. Estábamos en el año 49, que había mucha hambre en el pueblo, y el sacerdote que estaba aquí, don Luis Zambrano, pues había puesto un comedor en su casa. A la persona que le tocaba o a la persona que tenía que llevar, no la llevó. No llevó comida ninguna. Y entonces empezó él mismo a echar en la fuente, y claro, el arroz bajaba, dieron para comer los niños, pum, pum, y cuando el arroz iba ya para abajo, volvían otra vez los granos, pum, 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 para arriba. El 23 de enero del año 1949, la pequeña localidad pacense de Olivenza fue testigo de un prodigio. En época de plena hambruna y escasez, las personas que acudieron a la cocina de la casa parroquial aquel frío domingo de invierno pudieron ver un milagro sin precedentes en la historia del cristianismo. Con no más de 3 tazas de arroz, Leandra, la cocinera de la casa parroquial, fue capaz de alimentar a cientos de personas.
3 tazones, dice ella, porque ese principio no lo vimos, que tenía como 3 tazones de arroz, hizo un caldito como pudo, muy suave, y puso los 3 tazones de arroz, que calculan que eran como unos 750 gramos después que han dicho. La cocinera invocó a San Juan Macías cuando fue a echarle el arroz a la olla y dijo: ¡ay, beato Juan Macías! Y hoy los pobres sin comer. La noticia del milagro pronto se expandió por todas las calles de Olivenza. Los vecinos contaban cómo San Juan Macías, dominico del siglo XVI y con fama de milagrero en la comarca, había obrado un increíble prodigio en casa del párroco don Luis Zambrano. Según cuentan los testigos, de la pequeña olla de la cocina salía sin parar el arroz, sin que nadie hubiera echado más alimento ni carbón para mantener el fuego. Entonces estaban comiendo hacia la calle, pero es que era enero, luego las ventanas estaban cerradas y oyó alboroto en la calle. Y entonces, al oír el alboroto en la calle, ella salió y entonces le dijeron que en casa de don Luis lo que pasaba, que allí había una cosa en casa de don Luis, en casa de don Luis. Yo fui porque le iba a dar de comer a los niños y estuve allí aproximadamente las 4 horas que duró el milagro. Pero vio todo el mundo que quiso, porque la puerta de la casa se tuvo abierta, la gente subía y claro, se impresionaba, porque es que eso es que te impresiona. El fenómeno cesó solamente cuando todos los pobres de Olivenza vieron saciada su hambre. Conscientes del prodigio que se acababa de obrar en la cocina de don Luis Zambrano, los testigos fueron llamados por las autoridades eclesiásticas para proceder a la investigación de lo sucedido. Esta investigación se dividió en 2 equipos de investigación, uno directamente por parte del Arzobispado y el otro por parte del Vaticano. En él, y para reconocer al milagro, entre otras muchas cosas, se tuvieron en cuenta 22 testimonios. Tribunal eclesiástico formado por, no me recuerdo cuántas personas, pero eran por lo menos 4 o 5. Sí, eran unos canónigos y entre ellos estaba también el abogado del diablo. Tuvimos que jurar que no nos íbamos a comunicar nada, de unas entre otras, las preguntas que nos hacían. Estaba, como se suele decir, el abogado del diablo, lo que sea, que si no hace más que ponerte dificultades y cosas para ver si caes, lo normal, ¿no? Y bueno, aquello siguió. El proceso de investigación se llevó a cabo durante más de 2 décadas. Finalmente, en el año 1975, el Vaticano respaldó y dio credibilidad al testimonio de los presentes en la cocina, aceptando el milagro como un hecho sobrenatural auténtico. Yo fui uno de los que tuve esa gracia. El Señor se manifestó ese día aquí, no sé por qué, porque tanta hambre que hay por el mundo y por todos los sitios, y no sé cómo aquí se manifestó el Señor. Y nosotros, como nos dimos cuenta que era una cosa sobrenatural, nos guardamos arroz. Vagos como eso, como una reliquia de una cosa extraordinaria. El Vaticano, para reconocer el milagro, una vez reconocido el milagro, y tras sus investigaciones, dijeron que solamente era comparable a la multiplicación de los panes y los peces hecha por Jesús. Un milagro en el siglo XX, arroz para todos. Qué hermosa historia, qué curiosa, increíble para muchos, me imagino. Pero aquí vamos a intentar entrar a fondo. Nacho Ares, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Felicidades porque me ha gustado mucho. Me ha parecido una cosa, primero, muy positiva, muy curiosa, que desgraciadamente nos habla de tiempos del hambre, que creíamos ya haber pasado y que en algún concepto podemos decir que siguen estando, por desgracia. Y como en Olivenza nadie ha podido olvidar esto. Una cosa, por favor, ¿qué era ese arroz? Creo que se llegó a analizar el arroz en sí, ¿no? Era arroz totalmente convencional, arroz normal, de unas plantaciones de Valencia. No tenía nada extraordinario. Nada extraordinario, únicamente que se multiplicaba de una forma milagrosa o paranormal, podríamos definirlo así también. Y luego, por favor, de algo que puede resultar anecdótico y, como digo, inconcebible para una mente racional, las cosas no se multiplican solas, pero la investigación del Vaticano, ¿no? De un milagro que yo creo que no es muy conocido, excepto, como han visto, en esa población ya tocada por el misterio por diferentes circunstancias, Olivenza. Estamos de enhorabuena siempre que viene un gran amigo a este programa
que conoce como nadie los entresijos de la España mágica, nuestro querido colega Jesús Callejo. Jesús, bienvenido, buenas noches. Hola, Iker, muy buenas. Gracias por estar aquí como siempre con nosotros. Y claro, es que no es el único caso. Esto es lo sorprendente. Fíjate, hace un tiempo, Jesús, lo recordarás también Nacho y nuestro público, que es lo más importante, hablábamos del mantel de Coria. Y eso no lo contamos en su día. Pero el mantel de Coria tenía la fama, decían, de que en tiempos remotos, envolviendo algunos alimentos, hablamos siempre del ámbito del supuesto milagro, había reproducido nuevo material para dar de comer a los hambrientos. Quizá no con la fuerza de Olivenza por la proximidad, pero sabemos, Jesús, tú lo has contado, que tenemos otros casos similares y también en Extremadura, además. También en Extremadura, la verdad que San Juan Macías, su sombra es alargada y en este caso también sus prodigios son tremendos, porque recuerda que también San Juan Macías, cuando estaba en su convento de Lima, también multiplicaba los alimentos, al igual que hacía su amigo el fray Escoba, San Martín Porres, que los dos eran de lo más humildes, pero los dos tienen atesorados una cantidad de prodigios en sus manos, en su haber, bueno, por eso fueron elevados a los altares pues con cierta rapidez. Así que tanto uno como otro, es verdad que pues, allí por donde iban no dejaban indiferentes. Y no estamos hablando solo de bilocaciones, de levitaciones también, sino esa multiplicación de alimentos que es bastante raro dentro de los más extraño, exacto, yo creo que estamos en la cúspide de la pirámide de extrañeza en los propios milagros, ¿no, Jesús? He contabilizado hasta 10 casos distintos de multiplicación, solo en España, fuera de España también unos cuantos, se les atribuyen a Santa Clara o a San Francisco de Paula, pero en España, empezando por San Isidro, por ejemplo, el santo patrón de Madrid, en el siglo XII, ya él hacía de las suyas en la alquería de Juan de Vargas, que era su patrón, pues todos los fines de semana la famosa olla de San Isidro era una olla mágica donde todos los pobres iban allí, se abastecían y siempre sobraba la comida para el resto. O sea, San Isidro era uno de esos grandes personajes que marcó un poco un hito pues, de otros grandes santos como Santa Teresa de Jesús o incluso San Julián, que es el obispo de Cuenca. Pues Jesús, te agradezco mucho, como siempre, esta mente enciclopédica de la España mágica, porque ahora iremos contando algunos casos similares. Claro, ¿qué nos sorprende de esto? Y a nuestro público le ocurrirá que estamos hablando de un tiempo muy reconocible, de un tiempo pegado a nosotros, no es el siglo XII, no son crónicas muy antiguas, donde puede haber cierta sensación de mixtificar o exagerar algunos elementos con el punto de vista religioso. Aquí no aparece ningún santo, se le invoca, eso sí, en cierto momento, y claro, lo que yo quiero saber es qué pasó. Bueno, primero, que hay una división, la hay, como siempre, imagino, entre testigos que aseguran que esto fue, como hemos visto, y tú los has entrevistado, lo vivieron, fue como se dice, y hay otros testigos, que también hay que darles voz, Nacho, que dicen que eso no fue así, pero hay una circunstancia que tú has descubierto en los que dicen que no fue así, ¿no? Que es que creo que no estuvieron presentes del todo. En efecto, muchas veces cuando hablamos de milagros tendemos a pensar, como bien decías ahora, que son hechos ocurridos en un remoto pasado. Sin embargo, estamos hablando de hace 6 décadas prácticamente, ¿no? En el año 49. Pues bien, quizás uno de los detalles más llamativos de este hecho es que la gente que duda del fenómeno no llegó a entrar en la casa. Es decir, los testigos que hemos visto en el reportaje, don Francisco y doña Fernanda, me decían que la casa había estado abierta a todos los que se habían querido acercar a ver el fenómeno. Ella misma fue testigo de cómo el arroz brotaba del interior de la olla sin que nadie pues, tocara absolutamente nada, ¿no? Ahí hay un poco la razón de ser del milagro. Cuando estábamos grabando por la calle, algunos vecinos se nos acercaban. Yo contaba que estábamos haciendo un reportaje sobre el milagro del arroz. Algunos de ellos eran gente muy mayor, de más de 80 años. Yo pensaba, digo, bueno, pues yo les preguntaba, ¿ustedes son de aquí? ¿Fueron testigos del acontecimiento? Que sí, que vivían, que lo vieron, pero que lo vieron desde fuera y ellos un poco incrédulos, pues eso, desmerecían un poco la razón de ser del milagro, pero yo les preguntaba, ¿pero ustedes estuvieron dentro de la casa, vieron la cocina? No estuvimos. Igual incluso hay un matiz religioso en todo esto, ¿no? En una misma población, como Olivenza, hay personas que no pueden creer en los milagros y otros que dicen que lo vivieron. Esa división existe y hay que contarlo también. Y tenemos aquí un elemento, Jesús, que es muy interesante, como tantos otros. Yo, milagros con una olla, yo estoy, y creo que lo he comentado alguna vez en este programa, en Morella precisamente, hay una historia de una madre, queda un azulejo de eso, que descuartiza a su hijo y lo cuece en una olla para ofrecérselo ni más ni menos, si no me equivoco, al Papa Luna.
y entonces hay una especie de intercesión mística y el niño se recompone solo, ¿no? Una visión así como un poco onírica y queda testigo. Nada parecido he encontrado, excepto esta posición de la olla con comida rebosante en Olivenza. Bien, pues resulta que de casos como el de Guadalupe, que íbamos a contar, Jesús, también quedan evidencias gráficas, es decir, cuadros, fotografías de su tiempo que significan, de alguna manera, lo imbricado en la mente que está de esa comunidad, que algo pasó y hay que dejar testimonio de ello cuando no existían las cámaras, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Mira, un poco al hilo de lo que estabas comentando, Iker, si no recuerdo mal, creo que ese milagro de Morella, además que hay también un mural en azulejo, creo que al que se lo dedican es a San Vicente Ferrer. Pero es muy curioso porque San Vicente Ferrer también está muy relacionado con esta multiplicación de alimentos. Él está considerado como el santo más milagroso. Cierto, Jesús, y si hubiera un libro Guinness de récords, sería el santo que más milagros se le atribuye, ¿no? También 860. Él reproducía exacto, comida, y también, ¿no? también, por donde iba, allí dejaba rastros de comida, incluso uno de los grandes milagros dijo que alimentó hasta 6.000 estómagos, o sea, que ni más ni menos. Y lo que comentabas de Guadalupe, interesantísimo también, en tierras extremeñas, en este monasterio de Guadalupe, aquel que vaya, yo le recomiendo que vea con cierta calma el claustro mudéjar. El claustro mudéjar es toda una especie de cómic de la devoción popular, porque hay como 29 lienzos, si no recuerdo mal, donde se cuentan los milagros más sonados, más espectaculares que se atribuyen a la Virgen de Guadalupe. Y uno de ellos, que pasa bastante desapercibido, es una multiplicación de la harina que hubo en una de esas épocas de hambruna, que tanta época ha tenido España en esa época medieval donde la gente pasaba mucha hambre, que además quedó agravada por una peste. De tal manera que la gente de la aldea cercana al monasterio pues morían irremediablemente. Sabían que en el monasterio había harina, pero la harina que ellos tenían iba a durar unas 3 semanas. Estamos hablando de 1412. Entonces, ¿qué ocurre? Que los monjes jerónimos, sabiendo que se iba a producir una avalancha de personas famélicas que incluso podrían entrar a la fuerza en el monasterio, invocaron a la Virgen de Guadalupe a ver si se podría hacer algún milagro con esa poca harina que tenían. Y el milagro ocurrió, según cuenta ese esboto, ese cuadro que se ve en el claustro mudéjar. Y lo que cuentan es que para una harina que no tenía más allá de una duración de 3 semanas, pudieron alimentar a 8.000 personas durante un año entero, haciendo panes continuamente. ¿De dónde salía esa harina? Prodigio, como el arroz de Olivenza. Por supuesto que científicamente no tiene ningún sentido todo lo que estamos contando, y ustedes también lo saben, pero entramos en ese ámbito extraño de los milagros donde habrá de todo, y quizá hay una raíz absolutamente real que puede que se descubra dentro de siglos, ¿no? Con el avance científico, no lo sé, pero personajes tocados por la mística, tocados por la magia, tocados por la visión de lo trascendente, que se asocian de inmediato a esta especie de revolución física, ¿no? Hay un milagro de este tipo que ustedes seguro que tienen en mente y que ahora nos contará Jesús, que quizás sea el primero en las crónicas y el que más se nos ha quedado, pero antes, evidentemente a nuestro público también le interesa saber qué hacían. Es impresionante, en Olivenza, una comisión con su abogado del diablo intentando llegar al fondo de la cuestión. Esto sí que es de novela, Nacho. Totalmente de novela. ¿Qué se sabe de todo esto al final? ¿Qué has podido averiguar? Pues se hizo una investigación bastante exhaustiva en la década de los años 60. Fueron desfilando más de una veintena de testigos. Fueron entrevistados por separado. Eso es uno de los detalles que yo quise confirmar con los testigos que siguen vivos todavía. Y siempre todos ellos me recalcaban la figura del abogado del diablo, ¿no? Que siempre intentaba desacreditar un poco los hechos y echar la culpa al párroco, a don Luis Zambrano, bueno, como posible causante de la persona que decían que debajo de la manga podía tener un artilugio por el que vertía el arroz. En efecto, Pero se llegó a acusar a buscando una explicación lógica, en efecto, una especie de artilugio interno. Sí, Qué bueno. por medio del cual él iba echando arroz en la olla, ¿no? Todos estaban de acuerdo en que es lo que más llamó la atención a los investigadores del Vaticano, que esas entrevistas por separado coincidían todos en el mismo testimonio, es decir, no había contradicciones, que es lo que llevó a probar. Hay que pensar que es el único
milagro de multiplicación de alimentos aceptado por la Iglesia junto con la multiplicación de panes y peces que aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? La historia es muy curiosa y es una pena dentro del mundo de lo insólito que solamente se conozca en la zona de Olivenza. El propio alcalde me lo reconocía, así que este año quieren empezar un poco a intentar, por medio de obras teatrales, de dar a conocer un poco más la historia que sucedió en esta casa tan curiosa. Bueno, lo ha dicho Nacho. Evidentemente todos tenemos la imagen de un primer milagro, no sé si es el primero, de multiplicación de panes y peces, ¿no? Sí, bueno, que hay dos versiones, por cierto, en los evangelios. Siempre se habla de los 5 panes y 2 peces que alimentan a una multitud, y sin embargo, si lees detenidamente los 4 evangelios, pues te das cuenta que se hacen 2 versiones de la misma historia. Cuéntanos. Sí, por una parte se habla de esos 5 panes y 2 peces que sirven para alimentar a 5.000 personas, y lo cuentan los 4 evangelistas, pero luego hay 2 de ellos, creo que San Mateo y San Marcos, que dan como una versión un poco distinta, porque te hablan ya de 7 panes y varios peces que alimentan a 4.000 personas, con lo cual hay una serie de datos discrepantes que o no han contado bien el milagro o se está hablando de 2 milagros de multiplicación de panes y peces. ¿Algún otro caso, Jesús, que tengamos casi como colofón que pueda interesarnos para saber que esto no es único? Es decir, no es único, que hay un mundo muy raro, muy incomprensible, que queremos mostrar y que tiene sus crónicas, detalles y datos. Pues mira, no solo uno, sino te voy a contar 2 y muy rápidos. Uno que a mí también me parece espectacular porque incluso hay un acta notarial, estamos hablando de Alcobendas, en Madrid, en el año 1677, y ahí la multiplicación es de vino. Es decir, era un momento en que se celebraba la fiesta de Nuestra Señora de la Paz, que es la patrona de Alcobendas, y Juan Perdiguero, que era el dueño de la casa, quería agasajar a sus invitados por esa celebración y ve que el vino pues escasea, invoca a la Virgen de la Paz y eso es lo sorprendente porque hay 29 testigos que dan fe que esa tinaja continuamente estaba manando vino como si fuera una fuente. O sea, una cosa increíble. Está testificado. Un acta notarial. Acta notarial, eso es lo sorprendente. Incluso esa tinaja todavía se puede ver en la ermita de Nuestra Señora de la Paz en Alcobendas. O sea, es un caso del siglo XVII, pero con ese aliciente de que hay un acta notarial. Y otro caso, cuando se habla de que esto parece que solo ocurre en el pasado, ¿no? Estabais hablando del caso de Olivenza, que es un caso de mediados del siglo XX, pues también a mediados del siglo XX tenemos otro. En el caso de Ellín, la madre María Luisa Zancajo de la Mata, cuando ella crea la casa madre de las hermanas de la Caridad y de la Providencia, uno de los milagros que también se le atribuye a la Madre María Luisa es esta multiplicación, en este caso de alubias, de lentejas y de aceite. Y así lo cuenta el padre Soria en la biografía que escribió sobre ella y que él fue testigo directo. De hecho, su obra se llama Yo soy testigo de las cosas que vio hacer a esta gran mujer. Jesús, como siempre, que es un honor y un placer tenerte aquí, aprender contigo, bucear en la España mágica, que fíjate, llevamos 8 años, la España mágica creo que no ha faltado ni un solo programa de alguna manera, y podríamos seguir muchísimos, décadas incluso, solo para contar lo que ha pasado en nuestro país, y eso ya es muy importante. Jesús, muchísimas gracias y que sigamos viéndonos aquí para aprender contigo. Seguro que sí. Gracias. Nacho, enhorabuena, gracias, compañero, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Sí, y que hagamos muchísimas más cosas, desde luego ¿cómo que no? sí, Claro que estaremos. sí. Yo creo que hay una buena misión en sacar a flote todo esto, que se conozca, que se reinvestigue de nuevo y continuamos en ese viaje al pasado permanente para intentar comprender el futuro. Lo hacemos, ya lo saben, a través de nuestra videoteca. La semana pasada asistíamos a una brevísima conferencia de 1 minuto de Germán de Argumosa, planteando en la videoteca el enigma de las voces sin rostro, de las psicofonías. En esta recta final de las videotecas yo estoy ya dando algunas joyas para mitómanos que espero que valoren en su justa medida, ¿no? Son pequeños tesoros de los inmensos archivos de la televisión de nuestro país que reflejan la fuerza, ¿no? La fuerza primigenia, genesíaca casi, de algunos comunicadores convencidos de su misterio. Bien, vamos a este nivel de cosas, vamos con otro absoluto clásico y verán, otro de los que yo tampoco puedo olvidar. Tengo en la mente ahora mismo, en mi Vitoria natal, el instante, así, pum, aparece de nuevo, en el cual habla un libro que se llama Un caso perfecto, Antonio Rivera, Rafael Farriols, y la estrambótica, delirante, extraña, singular y digna de novela o de película historia sobre unos supuestos habitantes de otro planeta, ni más ni menos, que habían dejado su legado en forma de cartas primero, en forma de signos después y de observaciones ovni, incluso de aterrizajes. Quizá un día se haga esa película, Humo. Yo les prometo simplemente que este tema lo seguiremos.
Llevamos investigando mucho tiempo. Tenemos muchos documentos e incluso muchas entrevistas de personas que ya no están, pero que formaron parte, es muy interesante, de ese criptogrupo, con muchos intelectuales, algunos muy importantes, como Buero Vallejo, Alfonso Paso, otros eran de los servicios de inteligencia, policías. Se pensó que todo esto era una trama medio sectaria, medio precisamente globo sonda de algún tipo de servicio de espionaje, intentando calibrar cómo pensaba la España de los 60 en torno a los ovnis, qué pensaría un grupo de intelectuales que ha entrado en contacto con ellos, cuál sería su reacción, cuál la reacción de los medios. Pero no es un tema tan complejo que de verdad no podemos abordarlo ahora mismo, no podemos desarrollarlo ahora mismo. Y ustedes lo entenderán, es un auténtico tocho temático y filosófico que tiene que tener su desarrollo posterior. Pero lo que sí les voy a brindar aquí es la oportunidad de ver a Fernando Jiménez del Oso con una pizarra, con una varita, no hacía falta nada más, explicando al gran público por vez primera en España qué estaba pasando en torno al tema de Humo. Volvemos a los míticos años 70 y hay unos dibujos. Él lo cuenta muy bien, no hace falta que yo aporte nada más. Resulta que diferentes objetos con el mismo signo, que es el mismo signo que aparecía en unas cartas que tenía esa gente que creía estar en contacto, estaban dejándose ver en diferentes franjas. Por eso, lo ocurrido en Madrid, primero en el Uche y luego en San José de Valderas y Santa Mónica, se convirtió en el caso perfecto. Ese caso, publicado en un libro que yo leí de niño, con las ilustraciones que ahora ustedes van a contemplar y que realmente me estremeció. Luego la historia se complicó mucho más y parecía más humana que extraterrestre, pero eso ya es otro cuento, ¿verdad? Otro fragmento de una extraña y compleja trama no bien resuelta del todo. Disfrutemos ahora. Fernando Jiménez del Oso. Intentamos todos comprender al mismo tiempo, ¿verdad?, el impacto en la sociedad. OVNIs con un mismo signo, en diferentes épocas, ni más ni menos que rondando la capital de España. Fue visto cerca de Aluche, en Madrid, un ovni de estas características. Sobre todo, fijémonos que llevaba en su panza una línea recta entre dos paréntesis abiertos hacia afuera. Desde esta aparición hasta esta otra de 1967, en una tertulia empezaron a recibirse una serie de documentos de los que decían ser humitas y que llevaban también esta señal, este símbolo, o si ustedes quieren, para testificar que eran auténticos. En efecto, tal y como estaba previsto, tal y como anunciaron, ese aterrizaje tiene lugar en la fecha y en el lugar dicho de antemano. Se ve un objeto que llevaba en la panza este mismo símbolo, tal y como está descrito aquí. Y luego aparecen unos cilindros de níquel purísimo en cuyo interior hay una lámina de plástico. Hasta este momento del programa es un plástico que parece ser extraterrestre. Polifluoruro de vinilo. Ese era el extraño material que servía, entre otras cosas, para recubrir satélites, años 60, que no estaba, digamos, al acceso cotidiano de las personas, que solo algunas compañías tecnológicas punteras poseían. Y sin embargo, un siniestro personaje lo identificaron como con oscuro gabán, un hombre de negro, vamos, de los clásicos, se paseó por la barriada naciente entonces de Santa Mónica, muy cerca de donde estamos ahora mismo, en Madrid, pidiendo información sobre unos tubitos de níquel purísimo, dentro de ellos ese material con la H de este supuesto planeta o esta incógnita, y que pagaba 8.000 pesetas de la época por recuperarlos. De inmediato, como contaba el diario Pueblo, un sinfín de madrileños y madrileñas se echaron a los descampados intentando buscar aquella reliquia quizá de los extraterrestres. Prácticamente al mismo tiempo, decenas de testigos dicen, algunos han aparecido aquí, observaban una especie de extraño meteoro con un signo en la panza al atardecer del 1 de junio de 1967 sobre los castillos de San José de Valderas. Y después esta historia se fue enrareciendo, se fue convirtiendo en más opaca. Muchas personas siguieron convencidas de que esos humitas, el planeta de la H, estaban en contacto con ellos y les proporcionaban importantísimos informes científicos. Otros se arrojaron a la vía del tren convencidos de que podían entablar contacto directo con ellos. Más tarde, sectas tremendas como el del Vice utilizaron ese signo para grabar a fuego a sus alumnos y algunos terminaron con trágicas muertes, ¿no?, degollados. Una historia muy oscura que un día recompondremos porque pienso que merece la pena homenaje, aunque en ocasiones sea trágico, a toda esa gente que lo vivió en sus carnes, fueron protagonistas. Humo, espero
que podamos hacer ese dossier, porque entonces hasta el más recalcitrante guionista de terror se va a quedar muy sorprendido. Los testigos están, los hechos también, y algunos lugares aún quedan. Yo he recorrido durante años muchos de ellos, impregnado de esa fuerza, de esta tremenda historia. Uno de los aterrizajes sumitas, entre comillas, anunciados en aquellas cartas que recibía un criptogrupo de intelectuales madrileños, aseguraba que habían aterrizado en Oruro, Bolivia, y también en Brasil. A Brasil nos vamos, en concreto a conocer un sitio tremendo, un sitio llamado Edificio Joelma, un sitio de tragedia, sí, es cierto, un sitio donde luego han ocurrido cosas. Hay un lugar llamado Cementerio de las Ánimas que tiene que ver con esa aventura trágica vivida en lo que era un lugar modernísimo, una atalaya de la tecnología. Hoy es un lugar maldito. ¿Qué ha pasado para ese cambio? Lo descubre Pablo Villarrubia viajando al lugar de los hechos. La mañana del 1 de febrero de 1974 fue trágica para las personas que trabajaban dentro del edificio Joelma, en pleno corazón de la metrópolis de Sao Paulo, en Brasil. Un supuesto cortocircuito desencadenó un incendio colosal. El fuego rápidamente se adueñó del rascacielos y el pánico cundió entre sus gentes. Muchos se arrojaron al vacío desde las ventanas, no soportando el extremo calor y el humo tóxico. Ellos siempre intentaron subir, con la esperanza de ver algún helicóptero. El fuego, como era de esperar, trajo la desesperación a docenas de personas, quizá centenares que allí estaban. Yo vi lo que pasó. Lo estaba viendo, pues me encontraba al lado del Joelma, cuando las personas empezaron a saltar. Fui testigo del fuego que pronto se extendió. Después, me tocó interpretar esta historia. Fue una locura, algo muy fuerte para mí. Cuarto Milenio viajó a la urbe brasileña y entrevistó a uno de los supervivientes. Algunos minutos después, las llamaradas entraban por la ventana y nos recluimos en un cubículo, en un pequeño cuarto de baño. Éramos 7 personas y mucho calor. Un amigo nos dijo: no soporto más este calor, voy a abrir la ventana. Nada más abrirla, mi amigo recibió una lengua de fuego en toda la cara. Se quedó toda desfigurada. Aún así, con la otra mano, logró cerrar la ventana. El rostro de él fue todo desfigurado. El calor se hizo insoportable y el grupo que se encontraba en la planta 23 debió salir hacia el alféizar de las ventanas del edificio, equilibrándose en un espacio diminuto para no precipitarse al vacío. Y juntos, los 7 compañeros hicimos una promesa de que nadie se arrojaría desde allí arriba. Bastaba un pequeño desequilibrio para que alguien se cayera u otros quisieran hacer lo mismo. El pacto constaba en sujetarnos por la cintura, atados por el cinturón unos a otros. Hiroshi Chimuta logró salvarse, pero no así 189 personas que fallecieron en el incendio y otras 345 que quedaron heridas. Una de las fallecidas era Volquimar Carvalho dos Santos, de tan solo 21 años. Poco tiempo después, el célebre médium brasileño Chico Xavier psicografió varios mensajes de la joven para su afligida madre en la ciudad de Uberaba, en Minas Gerais. Nosotros estábamos presentes cuando la madre recibió la carta de su hija Volquimar, que había perecido en el incendio de Joelma. Lo curioso es que Volquimar firmó en 5 psicografías y la madre, después de que se lo preguntamos, nos dijo que 3 de las firmas revelaban gran similitud con la firma de su hija cuando aún vivía.
Volkimar era una chica muy especial, espiritista, practicaba la Ouija y tenía inquietantes visiones. Ella tenía premoniciones. En una ocasión, fue a encender la lumbre y saltó una llamarada de casi 3 metros de altura. Volkimar se asustó con aquella visión. Llamaron a un técnico y dijo que el fogón no tenía ningún problema. Ella igualmente soñó con fuego un día antes del incendio del edificio Andraus. Se despertó desesperada. Y eso ocurría frecuentemente. El reconocido director de cine Cleri Cunha decidió hacer una película teniendo por protagonista a Volkimar. Viajó hasta Uberaba, donde filmó al medium Chico Xavier, recibiendo mensajes de los espíritus de los fallecidos en el Joelma. El rodaje de la película estuvo rodeado de extrañas manifestaciones que algunos consideraron de tipo paranormal, como algunas fotos de los artistas en escenas más fuertes, en las que aparecían manchas que semejaban rostros y cuerpos humanos espectrales. Cuando el fotógrafo entregó el material, aparecieron bultos que estropeaban las fotos, las escenas. Allí estaban los actores, pero había una distorsión. No había explicación para aquello. Hubo actores que llegaron a ver lo que interpretaron como verdaderos fantasmas o espíritus de los muertos. Yo estaba allí participando, aunque fuera de escena, pues no era mi turno. Cuando vino un muchacho, Darcy, el maquillador de los efectos especiales. En ese momento es cuando vi a los espíritus. No comenté nada, porque la mayoría de nosotros no tenemos conciencia de este tipo de situación. Recientemente estuve en el edificio ya reformado, en el Joelma, exactamente en la planta 23. Allí encontré a una trabajadora, a la señora Yvonne. Cuando le dije que yo había trabajado en la película, se abrazó a mí y lloró. Entonces me confesó: yo no puedo quedarme aquí. ¿Qué hago? Me quedé muy impresionada con esa persona y volví allí para verla. Pero me dijeron que nunca más regresó para trabajar. Supe que la habían internado en un manicomio, pues se había vuelto loca trabajando en la planta 23. La energía procedente de allí no es buena. De hecho, se oyen gemidos y gritos de personas que piden auxilio. Eso aún ocurre allí, es verdad. Aquel terreno era considerado un lugar encantado. No sé si por el incendio o por la historia de crímenes en el pasado, pero las personas no hablan bien de aquel lugar. El lugar está impregnado y las personas sienten que ese ambiente es más negativo. Es porque los espíritus rebeldes aún se concentran allí. No aceptaron su muerte. Actualmente, muchas salas del edificio Joelma están vacías. Los responsables se niegan a autorizar grabaciones en su interior desde 1974. En pleno corazón de la urbe brasileña, son muchos los que prefieren pasar de largo del edificio, a sabiendas de su terrible maldición. Aunque parezca mentira, esta historia sigue desplegándose hacia ámbitos todavía más increíbles, más alucinantes. Todo un símbolo del misterio en Brasil. Como les decía, en su día lo tocamos, pero claro, la oportunidad de que Pablo esté allí y hable con las personas, recuerde lo que podría ser una película maldita. ¿Fue un éxito, Pablo? Buenas noches, compañero. Buenas noches, sí, que realmente fue, desgraciadamente, digo, por la temática, fue un éxito. Joelma, 23º andar, ¿no? 23ª planta. Fue una película taquillera de corte, digamos, espiritista, porque también era una especie de propaganda positivamente al tema espiritista en Brasil, mostrando que había vida más allá de la nuestra, ¿no? De la muerte. Maestro Enrique de Vicente, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Es un tema que nos puede parecer muy oscuro, pero que tiene también otro lado y que se utilizó
en torno a la figura también, o como propulsor de las doctrinas que en Brasil estaban muy imbricadas, y en torno a una figura como Chico Xavier, que yo creo que en España, por lo menos en el 2013, es un gran desconocido. Chico Xavier, cuya vida y cuya infancia es terrible, él tiene una infancia, es una vida maravillosa, de entrega a los demás. Es un hombre que vendió muchos millones de libros, escribió, psicografió, es decir, los espíritus le dictaban y él sin mirar escribía lo que le dictaban. Y es autor de casi 500 libros, traducidos a 11 idiomas. Y que ha vendido, pues a lo mejor, creo, Pablo, tú me corregirás, unos 60 millones de libros. Sí, exacto. Renunció. Y todo ese dinero, exacto, fue... Renunció ante notario. Entregue a gente, a instituciones de caridad de todo Brasil para la gente pobre, es verdad. Es un hombre que ha vivido, siendo un hombre importantísimo, seguía siendo mecanógrafo dentro de un ministerio hasta que su ceguera, él tuvo toda una serie de padecimientos desde pequeño, enfermedades terribles, como que a cualquiera le hubieran llevado la salud, y sin embargo vivió hasta los 90 y tantos años. Y todo lo que consiguió con esa, digamos, difusión de los mensajes de los supuestos espíritus, lo dio a obras de beneficencia, cosa que no abunda y que ya nos coloca Chico Xavier de repente, aunque haya habido incredulidad, imagino, en parte del público al hablar de espíritus guías, psicografía, de pronto por mí la hay. Pero es un tipo de verdad luminoso, buena persona. ¿Y él hace de detective en esta historia, de alguna forma? No, él no hace de detective, él se limita a transcribir 2 mensajes, y esos 2 mensajes de esta chica en concreto, junto con otros mensajes que recibe de otra víctima, de Joelma, junto con mensajes de otros 4 espíritus, forman parte de un libro que él publica que se llama Somos 6. Sirve de inspiración para la película de Joelma, 23ª parte. Ese es el guión. Pablo, quiero que me expliques algunas imágenes, porque la historia del Joelma, tremenda, tiene también un nexo en un lugar concreto, en un cementerio. Quiero que me cuentes. Ahí estamos viendo imágenes del cementerio de Vila Alpina, que fuimos ya en los últimos días que estuvimos allí en Brasil para grabar. El lugar es impactante, estamos viendo una serie de tumbas, son 13 tumbas a ras del suelo, de 13 personas que murieron dentro de un ascensor que se precipitó, y bueno, las personas murieron totalmente carbonizadas. Prácticamente no quedó nada, ningún resto físico salvo polvo, ¿no?, de estas personas. Entonces, ¿qué hicieron? En ese cementerio de Vila Alpina hicieron esas 13 tumbas. Pero lo curioso es que hace unos años, ya en los años 90, bastante tiempo después, ¿no?, claro, del incendio que fue en 74, un señor, un vigilante llamado Luis Núñez, que estaba ahí, ya no está más, este hombre, pregunté por él, ya se había jubilado, él escuchaba por las noches gemidos, llantos, lloros, y no sabía de dónde procedían. Entonces se acercaba a esas 13 tumbas, esas lápidas, y decía que venían de ahí esos sonidos. Entonces se le ocurrió que en ese momento cogió un cubo de agua y empezó a derramarlo sobre las tumbas, y a partir de entonces se calmaban esos lamentos, esos lloros, desaparecieron. Entonces se dio cuenta, hizo una asociación, digamos, que aquellos cuerpos quemados necesitaban agua para calmar su dolor, digamos, ultratumba. Entonces empezó un ritual curiosísimo. Un culto que acaba en esto. Un culto que están aquí además. Muéstranos. Mira, estos son estampitas, mira, aquí está la original, pequeñita, que recogí allí, que ahí están repartidas por toda esa parte que vemos del cementerio, que son oraciones a las 13 ánimas, a las 13 almas, ¿no? Y claro, la gente trae botellitas de agua, vasos de agua, los deposita sobre esas tumbas o echa un poquito de agua y pide al mismo tiempo algún favor. Ese tipo, porque no es común, claro, ver ese tipo de ritual, sin ¿no? Identificar, repetimos. Sin identificar, son personas tremendo, que no estaban carbonizadas. Y que murieron carbonizadas. No hubo ni un solo dato para saber quiénes son las 13 almas. Nada. Bueno, tengamos en cuenta que no estaba tan avanzado. Y en aquel entonces, 40 años hace, el ADN, la identificación, pero es que estaban completamente carbonizadas e incluso cadáveres pegados unos a otros. Por eso es coherente con la interpretación de este hombre, de Luisao Núñez, el jardinero, el que cuidaba aquello, y no podemos pensar que aquí hay un intento de negocio detrás, no. Maldición, decía Enrique, de ese lugar. Antes de este incendio pavoroso, de este acontecimiento terrorífico, encima se empieza a indagar, como es lógico, y se descubren elementos que lo convierten en entorno maldito. ¿Cuáles son? Bueno, ya en el siglo XVIII, XIX,
aquel mismo punto, que es el pleno centro de San Paulo, como vemos en las imágenes, está todo rodeado de rascacielos. Además era muy simbólico, ¿no? O sea, ese lugar céntrico, que está la Plaza da Bandeira hoy en día, que yo cogía siempre el autobús ahí para ir a trabajar, pues resulta que en ese lugar existía un pelourinho, una picota. O sea, la picota donde colgaban a los esclavos para castigarles. Entonces se hablaban, hay documentos históricos que mencionan que en lugar de sufrimiento, que varios esclavos fugitivos fueron ajusticiados o fueron apaleados o fueron torturados en esa picota que existía ahí exactamente o muy cerca de ese punto, lo que es hoy la Plaza da Bandeira, donde está el edificio hoy, que llaman Bandeira, le han cambiado el nombre. ¿Y hasta cuándo este lugar de mala sombra mantuvo su actividad paranormal, Pablo? Hasta hoy. Hasta hoy, fíjate que muchos vigilantes o guardajurados que trabajan allí, al cabo de 1 o 2 semanas, se dan de baja o se largan porque ven cosas muy extrañas. Por ejemplo, una mujer de blanco flotando en el aire, caminando a corta altura del suelo. En una ocasión, un conductor que estaba en el garaje, parece que el garaje del edificio también está muy encantado, entra en el coche, que supuestamente está vacío, a su lado ve una mujer, una rubia vestida de blanco, le dice buenas noches, y se esfuma en el aire. Otro vigilante... Y nunca más vuelve. Este era un mensajero, nunca más quiso volver. Y no volvió más. Después que se encienden y se apagan las luces de los coches, arranca el motor solo y se apaga. Eso es lo que ocurre ahí arriba, ahí abajo. Pero arriba aparece esta misma mujer también de blanco en un bufete de abogados. Después, en otra sala también se aparecen, se apagan también las luces, se cierran puertas y hay un montón de salas que están totalmente vacías. Una historia que es Expediente X de Brasil y que se ha convertido en rito actual. En un viejo cementerio hay 13 lápidas sin nombre. Las personas acuden con agua para calmar, parece el terror antiguo de una historia que quizá nos hable del más allá. Pablo, como siempre, gracias por la investigación, por estar allí, compañero. Gracias, amigo Iker. Maestro, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Evidentemente, en ese pequeño camposanto brasileño se sigue creyendo en la fuerza de los que ya no están, los que moran en la otra orilla, como nuevos benefactores, como entidades que pueden ayudarnos. También ocurre al sentido contrario, evidentemente. Hay quien piensa que la fuerza, el poder, la magia de otros puede influirnos para convertir nuestra vida en una permanente tragedia. No hace falta irse tan lejos, no vamos a Brasil. Yo os invito a que nos acompañéis a esta historia que ocurre en España, en nuestro propio país. Mal de ojo, es algo que siempre ha flotado también en los temas de Cuarto Milenio. Los asuntos de la maldición, los asuntos del embrujamiento, de la nigromancia más profunda, siempre han estado ahí. En nuestra piel de toro hay muchos ejemplos, pero pocos como el de Calcena. Vamos a Aragón porque ha transcurrido el tiempo, los años, y sin embargo la cerrazón en esta localidad, el miedo a hablar de una serie de acontecimientos, nos ha puesto... o ha pulsado nuestra alarma, nos ha activado para ir allí, con Paco Pérez Caballero. ¿Por qué? Porque hechos muy antiguos, que tienen que ver con maldiciones, con muertes y con mal de ojo, de alguna forma siguen flotando. ¿Por qué? Porque nadie quiere hablar de ello, porque todo el mundo sigue pensando que acudir a ciertos temas da mala suerte. Nosotros no lo creemos, no creemos en el mal de ojo, pero queremos saber qué ocurrió. Fue un crimen realmente horrible, y de fondo esa sensación: ¿nos puede alguien hechizar la vida? Estaba decidido a acabar con la maldición, y tras manchar sus manos de sangre, lo había logrado. Se llamaba Felipe Passamar, y por fin era libre. Acababa de atacar a su padre, Vicente Passamar, a su madrastra, Francisca Arroyo, y a su hermanastra, Juana Lapuente. Las dos mujeres estaban muertas y el hombre estaba muy gravemente herido, tanto que murió 2 días después. Todo comenzó cuando Felipe contrajo matrimonio con Felisa, una mujer que su padre y su madrastra no aceptaban. Pocos días después empezó a sentirse enfermo, como si unas manos fantasmales le oprimieran la garganta. No
tenía ganas de comer y le costaba respirar. En su pueblo, la localidad zaragozana de Calcena, todos piensan que está embrujado, sobre todo cuando empiezan a morir sus hijos. Primero, un varón de pocos meses, luego, una niña de pocos días. Llegan a tener 6 hijos, 2 de sus hijos fallecen, uno a los pocos meses de nacer y una niña fallece también al poco tiempo. Las mujeres del pueblo introducen la idea a Felisa de que a su hija le han dado el mal de ojo, que muere embrujada. Tenemos que tener claro presente que en esa zona en concreto, en la zona de Calcena, que está en las estribaciones del Moncayo, toda esa zona había una tradición muy fuerte brujeril y que influía muchísimo en la gente de la época. Incluso a día de hoy la tradición se mantiene viva, sobre todo en las gentes mayores. Para confirmar el mal presentimiento, acuden a una adivinadora de gran fama en la región, la Sibila de Alpartir. Cuentan que puede leer el pasado y ver el futuro. Recurren a la adivina, o llamada en la prensa entonces Sibila de Alpartir, quien confirma que el maleficio es real y que se lo ha ocasionado una persona que es vecina, que vive al lado. Y la persona que vivía en la casa de al lado era la madrastra de Felipe, Francisca, que a su vez procedía de otra familia con la que había habido conflictos anteriormente. Siempre que había algún fallecimiento, siempre que alguna causa inexplicable sucedía y había una de estas personas consideradas brujas, todas las culpas recaían en esta persona. Esto, en cierto modo, sucede en Calcena con la madrastra de Felipe. Es considerada bruja, se le considera que da mal de ojo a la niña que fallece poco tiempo después, y acentuado por ese estado de miseria, esa incultura y esas malas relaciones familiares que existían, es lo que provoca este crimen tan horrendo. El 7 de agosto de 1913, Felisa discute en el campo con sus suegros. Es la gota que colma el vaso. Felipe acude al lugar, armado para acabar de una vez por todas con el problema y con el maleficio. A raíz de eso tuvieron un encontronazo muy fuerte. Felisa acusó a Francisca de estarle embrujando y Francisca le dijo que sí, que la estaba tildando y que la tildaría cuantas veces le viniera en gana. Va a la era donde se encuentra su padre, su madrastra y su hermanastra. Provoca una disputa diciendo que una parva de guijas la han cambiado de lugar. La disputa se acentúa y acaba con una cuchillada que Felipe le da a su padre. Después saca la pistola y dispara un tiro a su madrastra. Agarra el garrote que llevaba su padre, le sacude varios garrotazos dejándolo ya totalmente muerto. También le sacude otros 2 garrotazos a su madrastra, acabando con su vida. La hermanastra pide auxilio, de rodillas le suplica, pero Felipe también con el garrote le sacude otros 2 garrotazos dejándola muerta. Tras el crimen, a Felipe le invade una sensación de paz. Piensa que la Sibila de Alpartir tenía razón. Estaban embrujados por su madrastra. Pero ya no. Por fin, puede descansar. Y casi como si fuese un bucle maldito, la historia se inicia y termina en la misma escena, en la misma pose, en la misma reverencia aliviada de aquel que se siente liberado de las cadenas del embrujamiento. La recreación de nuestro compañero Manu Fernández, maravillosa, que nos hace viajar en el tiempo.
Un reportaje de Paco Pérez Caballero, como digo, con imágenes, con fotografías, con una España que creemos que ya no existe, evidentemente, la España de los ahogados, el mal de ojo. Pero, claro, en el mismo dossier, ¿cuántas veces Paco ha recorrido la piel de toro buscando crímenes que tienen que ver precisamente con los hechizos en nuestro país? Paco, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y sería un error pensar que en el 2013 nos hemos liberado de esta capa oscura, ¿eh? Grave error, porque todos tenemos nuestras supersticiones, todos pensamos en un momento determinado que nos ha llegado una racha de mala suerte. Y más hoy en día, ¿no? Que nos han mirado mal. Esto es un caso extremo, pero hay que ponerse en la piel de ese señor, de ese asesino que va a cometer el crimen y que está convencido de que hay una causa sobrenatural para su mala suerte. Los hijos se le mueren, él se encuentra mal, su mujer se encuentra mal. Y resulta que su familia, su padre y su madrastra están en contra de su matrimonio. Por eso va por ellos. Va por ellos porque además pide consejo en el pueblo. Me encuentro mal. Y en el pueblo le dicen, vete a ver a una mujer que no falla, la Sibila de Alpartir. La hemos visto, encima Sibila, o sea, como Sí, conectando a la vieja hechicera aragonesa con sibilas como la de Cumas, las míticas augures de la antigüedad. Claro, lo hemos visto como si fuese un folletín ya lejano, pero es que estamos viviendo casos hoy, en el Madrid de hoy, en la Barcelona de hoy, en la Canarias de hoy, donde de alguna forma los mismos sortilegios enganchan a muchas personas, y lo sabemos bien. Es muy sencillo sentir que uno está en una mala racha, pero motivada por algo superior. Pocas veces pensamos lo mismo cuando hay buena suerte, ¿no? Pero cuando se concatenan hechos que nos conducen a malas decisiones, se puede pensar que estamos bajo el influjo de lo negativo. Y a veces eso va a una persona. Claro. En aquellos pueblos esas personas eran fundamentales. Por Pero supuesto. es que hoy, Paco, en determinados ambientes, me gustaría que nos contases, aunque sea mínimamente, tú has investigado, está habiendo un poder del mal de ojo, sobre todo en los cinturones de las grandes ciudades. Es muy fácil porque, claro, como tú decías, si yo voy a poner una vela y me voy a mejorar de mi salud o mis familiares pues van a mejorar su estado económico, ¿por qué no? Y por ahí es por donde se cuelan peligrosos brujos que acaban quitándonos en el mejor de los casos todo el dinero y a veces incluso matándonos. Hay casos muy famosos, por ejemplo, en los últimos tiempos, de esas mujeres que vienen de África con ese peso del vudú. Volvemos a decir, ninguna creencia tiene la culpa. Es el mal uso de esas creencias la que acaban pues aterrorizándonos y convirtiéndonos en muñecos en manos de estos brujos. Y es muy fácil porque a pesar de que muchos de nuestros espectadores están diciendo pues vaya tontería, ¿y cómo puede llevar esto al crimen? La verdad, cuando a uno le empiezan a ir mal las cosas y empiezan a darte soluciones, muchas veces nos ponemos en manos de gente como esta que nos puede hacer muchísimo daño. Y yo no sé si arrojar al crimen. Está claro que en este caso Felipe Passamar toma esa decisión porque ve que es la única opción y se queda tranquilo. Y fíjate hasta qué punto le comprenden los ciudadanos de Zaragoza, que además muy nobles, siempre han estado en contra de la pena de muerte, y en este caso mucho más porque entienden que Felipe Passamar no es totalmente culpable de lo que ha hecho. Ha sido aconsejado por una señora a la que tienen mucho respeto, que es la Sibila de Alpartir. Yo diría que no solo le tienen respeto, le tienen miedo. Esto es importante, Paco, porque hay un momento, cuando termine esta historia, este bucle que hemos comentado, resulta que pasan más cosas, que él sabe. Hay un forense, piensen en la imagen, y un párroco que se reúnen porque piensan que hay que acabar con una misión en aquel inicio del siglo XX, en un pueblo de Aragón. Tienen una misión estas dos personas, autoridades del pueblo: terminar con el influjo diabólico, el influjo brujeril que ha envenenado a todo un pueblo. Por supuesto, y no lo consiguen. No lo consiguen. Fíjate la fuerza de esta Sibila. Quieren que de alguna manera ella tenga una responsabilidad ante el juez por lo que ha sucedido. No lo consiguen. La llevan como testigo, queda absolutamente libre y después va a seguir haciendo el mal. Varias personas se van a suicidar porque ella les dice que tiene una enfermedad mortal. En otros crímenes, por ejemplo, hay un caso concreto en el que un chico se quita la vida y ella le dice a la madre que ha sido un crimen. Y se pone a buscar a los asesinos, incluso acaba enemistándose con una familia por su culpa. Y hasta qué punto el miedo aún es patente y evidente en esta localidad, que cuando nosotros hemos intentado que desde allí nos hablen de este caso, nadie ha querido dar la cara. Esto me encanta, Paco. A mí, de verdad me pone los pelos de punta. Me encanta, pero a ti realmente nos dificulta muchísimo el trabajo. Te pone un tabique. Muchísimo. Vamos a ver, y yo quiero que lo entiendan porque esto es importante. Cuando Paco Pérez Caballero, en los cientos de reportajes que ha hecho para este programa, acude a un tema, a otro, un naufragio como el Montrove, un caso extraño, él nota la colaboración, las personas quieren saber. Pero hay algunos temas, y esto sí queda también para un libro, hay algunos temas que como uno meta el dedo,
se encuentra con el silencio, el muro del silencio. Un silencio muy especial, incomprensible en 2013. Sí, y ya le pasó en Miraflores de la Sierra, en plena Sierra de Madrid, en un lugar turístico, que las personas creían que quien se metían en ese caso acababan mal. En el fondo no es darle alas a la fuerza de la brujería. Investigadores que intentan saber algo, mal. Y ahora, aquí en Calcena, una población fantástica y, de nuevo, el silencio, cuando no, el decir, tira para otro lado. Intentamos hablar con todas las autoridades, nos pusimos en contacto con distintas asociaciones que hacen por allí rutas, porque es una zona muy bonita. Nadie quiere saber nada de este asunto ocurrido en 1917, donde hay una bruja de por medio, donde hay mal de ojo de por medio, y que ha sido recuperado gracias a que los investigadores de la zona no han abandonado el caso. Un tabú de un siglo. Tremendo, le siguen teniendo miedo. En aquel momento no la pudieron meter en la cárcel, no pudieron juzgarla por sus supuestos crímenes, por estos consejos que acababan aterrorizando a familias enteras e empujando, por ejemplo, en el caso de Felipe Passamar, al crimen. Claro, estas hechiceras, consejeras, alguien puede ver una imagen casi de la Celestina. Tenemos idealizada a la bruja en ocasiones como curandera, que también las había, herboleras, que hacían el bien. Pero había algunas, como ocurre en esto de la magia siempre, que se desviaban hacia otro sendero y se convertían en cizañadoras que terminaban en auténticas desgracias de sangre, pero habían demostrado algún tipo de poder, algún tipo de eficacia tenían que haber demostrado para que el pueblo durante generaciones creyese en ellas. Es otro misterio que también existe. Seguiremos buscando las claves de la España mágica, de la España tenebrosa en ocasiones, que nos da su lección. Y no piensen que el mal de ojo es una cosa que uno se pueda reír de ella, porque da igual la condición cultural, da igual el poder económico, da igual el raciocinio. En ocasiones, todos, pienso yo, podemos estar expuestos a creer que alguien, que algo nos está influyendo mal, ¿no? Y ahí empiezan los problemas, así que hay que defenderse de todo eso. Paco, gracias por la investigación y que continúe el rumbo de conocimiento de esta España que cada día, y lo hemos demostrado a lo largo de esta temporada, nos sorprende más y más. Desde luego, Iker. Y un último apunte, en esta zona aún siguen encalando los vanos de las puertas porque tienen miedo de que el mal de ojo entre sus casas. En otros sitios ponen los dientes que se les van cayendo a los niños en esos vanos de las puertas para evitar que entre el mal de ojo. Así que sigue esta tradición muy viva, aunque no queramos hablar de ello, como hemos visto en el caso de Calcena. Tremenda la historia del crimen de Calcena y nos demuestra que se sigue cumpliendo la máxima de la fuerza de las ideas, y muchas veces cuando estas son negativas o sobrenaturales, como calan profundamente en el alma humana. No hemos aprendido mucho de esta cuestión. Ahora mismo, en diferentes rincones de nuestro país, en este momento además tan duro de crisis, muchas personas creen que su mala suerte, sus tropiezos permanentes, no tienen que ver solo con una cuestión lógica, sino con influencias negativas. Por eso se hacen de oro los llamados brujos, los llamados videntes, tarotistas que aseguran desamarrar este tipo de influjos. Nosotros siempre hemos sido muy cautos con todo esto y es más, creemos que solo el mal de ojo puede afectar a aquellos que realmente tienen fe en esta cuestión. Y es mejor poner un escudo, evidentemente, pero un escudo racional en este caso. Es muy difícil que alguien influencie en nosotros simplemente porque lo desea. Bien, lo que ocurre es que esta historia quedó tan marcada que ustedes han visto. Me impresionaba mucho ese vagar de Paco por las calles cerradas, la zona más vieja de Calcena, y ese silencio que además hemos visto en otros casos de brujería, por ejemplo en la mismísima Sierra de Madrid. Es increíble, en lugares tan transitados, que todavía hablar de ciertos personajes siga siendo un tabú. En el fondo, sigue imperando, ¿no?, la ley del mal de ojo. Seguiremos hablando en futuras ediciones de Cuarto Milenio, seguro, del extraño poder de los ahojadores, que en el fondo es pura antropología, puro folclore. Ahora nos marchamos a otra cuestión. A veces esas influencias parece que quedan atrapadas por parte de la técnica fotográfica. Fotos de Cuarto Milenio. La primera fotografía de los espectadores de esta noche nos lleva hasta el parque de Yosemite, en California. Así nos lo hacían saber nuestros amigos Alberto y Nuria, que nos escriben desde Tres Cantos, en Madrid. Hicieron una fotografía cuando estuvieron visitando ese lugar y fíjense lo que sale. Un personaje extraño y con cuernos justamente detrás de esta V que hace el árbol, ¿verdad? De esas ramas. Ahí lo tenemos. Parece un fauno, ¿verdad? Esos cuernos, la cabeza, el cuerpo, incluso las piernas que estarían por detrás. ¿Han visto ustedes el laberinto del fauno de Guillermo del Toro? Bueno, pues es el mismo fauno. A mí se me parece un montón. Y si no, vean esa película porque vale la pena. Pues fíjense, ahí está.
¿Qué es? Guillermo nos dice, ¿un verdadero fauno? ¿O por el contrario, en ese lugar, en ese bosque, hay una estatua en concreto recordando algo? ¿O simplemente es que hay otro tronco detrás y ha dibujado estas curiosas formas? Pues bueno, se lo dejamos a ustedes para ver si nos pueden resolver esta duda. Y nos vamos hasta Viena. Allí estuvo un amigo que se llama José Luis Frías. Está tomada la fotografía en el Museo de Historia del Arte y nos contaba que nos manda esta imagen como una simple curiosidad porque vio dibujados, ahí veíamos unos personajes que él, que ha estado pues muy interesado e incluso estudiando egiptología, pues no había visto nunca. Dice, parece que llevan un casco y que tienen antenas. En los viajes a Egipto yo he visto estos seres en distintas tumbas y la verdad es que son muy curiosos. En esta ocasión, Guillermo León ha analizado la fotografía, pero hemos recurrido a nuestro experto, que es Nacho Ares. Y Nacho nos decía que estos seres con antenas no son más que habitantes de las profundidades acuáticas del Amduat, el inframundo de los egipcios. Tienen ese aspecto porque representan hombres con cabeza de pez gato. Un pez para ellos casi abisal. ¿Se acuerdan la semana pasada que traíamos esos peces abisales que parecía que tenían luces, antenas que salían de la frente? Bueno, pues los egipcios hicieron a estos personajes del inframundo acuáticos con esas antenas, tal vez para ver por el fondo marino. Pues ahí está la explicación que da Nacho Ares a este amigo, a este televidente. Si tienen fotografías como esta, que van a algún sitio, no saben identificar algún animal, algún personaje, si por el contrario tienen fotografías donde ha salido alguien extraño que no estaba cuando ustedes tomaron la imagen, 2 vías de contacto donde pueden enviarnos todo ese material. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. No se preocupen que no vamos a cambiar la mítica sintonía de entrada a nuestros comentarios, pero hay que hacer un pequeño homenaje, ¿verdad? Tubular Bells, Mike Oldfield, 40 años, ni más ni menos. La sintonía eterna que solo, de manera excepcional, ha encabezado, ¿no? Nuestra última recta de Cuarto Milenio. Y yo creo que se lo merece porque entra de lleno en el catálogo maravilloso de las músicas míticas, legendarias, misteriosas. Dicen que Mike Oldfield la ideó con 17 años. Dicen que Mike Oldfield pasó por varias discográficas y que sus famosas campanas tubulares que todos tenemos aquí no las quiso nadie, que era una pieza rara, muy larga, llena de sonidos raros, todavía más raros que él, y que además nadie cantaba y que no se acomodaba a los cánones de lo que era y sigue siendo un poco la radiofórmula del año 71. Hay que pensar en Mike Oldfield, año 71, y de la nada genera esta sintonía que al unirse a la biografía del celuloide llamada El Exorcista de alguna forma, se convierte en un matrimonio indisoluble, ¿no? Bueno, también cuentan que el bueno de Mike no le gustó mucho eso de que unieran sus campanas tubulares al terror, aunque él ideó esa composición como una especie de viaje onírico y también con pasajes misteriosos, tan misteriosos como que ha habido hasta tesis doctorales descifrando el código de esa música, porque en cierto momento, cuando ya las campanas pasan a un segundo plano, aparecen unas voces guturales. Mike Oldfield decía el hombre de la caverna. Bueno, un montón de cosas. Un código cifrado en una sola canción, con una portada, con esa campana doblada, que ya es un símbolo, ¿no?, de una época. Una época muy fructífera, porque después de Mike Oldfield, otros genios como Vangelis, Jean-Michel Jarre y tantos otros, de repente, en una especie de espiral creativa, nos legaron la gran música que, por lo menos para mí, sigue siendo la música del misterio, ¿no? Una música con la que hemos crecido, con la que hemos contado muchas cosas, y ya desde niños, en aquella vieja grabadora de doble peletina, yo hacía mis programas de radio y en una pista iba la voz y en otra siempre estaba uno de estos 3 genios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque su música evocaba misterio en el más profundo sentido de la palabra. O en el caso de Michel Jarre, el espacio no suena aparentemente, ¿no? Dicen, pero si hay un sonido en el espacio, tiene que ser el de los compases de oxígeno. Como le ocurre a Mike Oldfield, años 70, en este caso un francés ya increíble, que tampoco canta y que ha compuesto unas cosas que son muy largas y que nadie entiende. Tanto Mike Oldfield como Oxígeno, uniendo la biografía de ambos álbumes rompedores,
llegan a la barrera de los 40 millones de ejemplares y todo el mundo de inmediato, y esto es lo que me interesa, comprende que eso que nunca se ha escuchado antes es maravilloso, es prodigioso. Y cada uno le pone la imagen que quiera. Pero he aquí a dónde iba. Se cumplen 25 años de Tubular Bells, un disco, un concepto que abre para mí el mundo de la música del misterio. Y es curioso porque si uno va a estos creadores, se da cuenta de que sobre todo en su primer trabajo es donde está toda la magia, toda la fuerza. Es más, lo que hemos comentado en alguna ocasión, que el artista genuino, intenta volver a esa esencia y ya no puede. ¿Cuál es el misterio del arte real? Que uno crea una cosa y es irreplicable. ¿De dónde ha venido esa cosa? Cuentan que Mike Oldfield, la versión, digamos, más canalla de esta historia, que fue con un viaje alucinógeno, después de consumir LSD. Bueno, muy bien. Otros muchos, evidentemente, cuando escucharon esta historia, como suele pasar, tomaron mucho LSD, nadie ha vuelto a hacer Tubular Bells. No solo es cuestión de ingerir algo, es cuestión de conectar con algo también. Y de un instante de creatividad que no vuelve en ocasiones. Yo no voy a criticar, pero es verdad que hay muchos de estos creadores, seguramente me pase a mí lo mismo y a tantos otros, ¿no? Nuestros primeros trabajos, sea escrito, sea televisivo, sea cinematográfico, suelen tener un algo que no se vuelve a atrapar. Es muy difícil estar a la altura de los primeros trabajos de uno. Y eso para mí es un enorme misterio. Cuando se pintaron las primeras pinturas rupestres, no había ni una igual. El artista había alcanzado una obra cumbre y no podía volver, no había fórmula. ¿Qué ha pasado cuando el creador conecta con la obra y hace algo maravilloso? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ahí está Mike Oldfield y tantos otros buscando de nuevo un Tubular Bells. Han pasado 40 años y no vuelve, buscando un oxígeno, con todo el respeto. Vuelven otras cosas, otras composiciones. El gran director de cine, el gran periodista, hace su gran columna, su gran artículo, su gran libro, y la compañía, la editorial, la discográfica, el asesor cinematográfico, todos le van a decir lo que tiene que hacer, todos le van a plantear cómo es un bestseller, todos le van a contar cómo seguro que triunfa. ¿Y sabe lo que pasa? Que no triunfa. Porque ustedes han conectado con eso, no con lo que viene después. Lo que viene después puede tener más dinero, más promoción, más industria detrás. Y no me digan si no es maravilloso. En este mundo que creemos que todo está capitaneado por las listas de éxitos, la industria, claro que sí, hay un porcentaje. Hace poco, uno de los grandes editores de la gran editorial de este país me decía una cosa que me sorprendió. Dice, mira Iker, podemos llegar a un cupo concreto, con promoción, con esfuerzo, sea quien sea el autor. Podemos colocarlo en todas las tiendas del mundo, pero hay un suelo y a partir de ahí decide el público. Y eso es ingobernable, tan ingobernable como la inspiración del artista. Uno no puede hacer un contrato con sus musas. Puede tener una casa mejor, un coche mejor, una familia mejor, yo qué sé, puede tener todo mejor. Se encierra en su estudio, en su escritorio, donde sea, y eso no vuelve. La pregunta, por tanto, es, ¿qué ha ocurrido en la mente del artista para crear eso de la nada que no vuelve y que es maravilloso? ¿Y qué ha pasado en la mente de ustedes para saber y conectar también, conociendo que eso es prodigioso y luego dando la espalda a los siguientes trabajos, aunque tengan mucha mejor parafernalia? En fin, al final los que creamos, yo creo eso, creo que creamos también contenidos, estamos presos de intentar volver a la esencia, ¿no? Y es un viaje muy interesante, no deja de ser enigmático. Nadie puede programar que algo conecte con la mente colectiva. Menos mal, ¿verdad?, que no todo está empaquetado y bajo control. Hasta dentro de 7 días, amigos, que sean muy felices.